2 de junio de 1899. Estamos en el pueblo de Valer, al este de la isla de Luzón, en las Islas Filipinas. 33 militares españoles se rinden, abandonando la iglesia del pueblo en la que habían resistido un año. Lo hicieron desfilando, recibiendo los honores de los sitiadores filipinos. La guerra en Filipinas había terminado hacía 6 meses, pero el pequeño destacamento español, en un hecho sin precedentes, resistió en la posición sin dar crédito a las noticias que les llegaban sobre el fin de la guerra. Aquel día se arriaba la última bandera española en los territorios de ultramar, y no se podía hacer de una forma más noble y más española. Así que, oído al parche, porque hoy acompañaremos en su increíble hazaña a los que se conocerían como los últimos de Filipinas. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez para hablar de nuestra historia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de el final del siglo XIX. Vamos a hablar de la guerra que mantuvo España con Estados Unidos, que provocó la pérdida de todas sus colonias, de las últimas que le quedaban y, una época muy difícil, muy complicada, que como todos sabéis, pues se caracterizó por una crisis a todos los niveles. Bueno, pues antes de meternos, como siempre, en el asunto, vamos a hablar un poco qué pasaba en España en aquella época. En la España de finales del 19. Bueno, vamos a arrancar de 1833. Comienza a reinar la reina Isabel II. Para que reinara Isabel II, hija de Fernando VII, pues Fernando tuvo que cambiar las leyes. Promulgó una pragmática sanción en 1830, con lo cual anulaba una ley anterior por la que las mujeres no podían reinar. Y esto dio motivo a unas protestas de un sector de la sociedad que apoyaba a su hermano Carlos, que consideraban como legítimo heredero al trono de España. Así que este conflicto entre los carlistas y isabelinos va a provocar, como todos sabéis, un periodo de guerras, llamadas guerras carlistas, que van a asolar España durante este periodo hasta bien entrado el siglo XIX. Pero bueno, vamos a hablar de Isabel II. Isabel II empezó a reinar y hubo una impopularidad en un momento determinado del reinado, porque Isabel se había apoyado en un régimen moderado, en un partido moderado. Se acumuló una crisis en 1866. Y si a todo esto le sumamos la muerte del líder moderado Narváez en 1868, provocó una sublevación popular que se conoció como la Revolución Gloriosa, la Revolución de 1868. Esa revolución va a dar al traste con el reinado de Isabel II, que tiene que huir a Francia. Se va a nombrar un gobierno provisional, un gobierno de Serrano, y Prim va a ser el ministro de la guerra. A causa de este movimiento, en 1869 se redacta una constitución en la cual admite el sufragio universal para los varones de más de 25 años. Por primera vez se admiten derecho de reunión y asociación, libertad de culto, y sobre todo lo más curioso de este periodo es que se va a instaurar una monarquía democrática. Una monarquía democrática en cuanto a su elección. Se acuerda elegir un rey, se ha echado a Isabel II, que es de la Casa de Borbón, y se elige y se decide que tiene que haber otro rey. Y se decide votar. Pero se decide que, una vez votado ese rey, tendrá una serie de limitaciones y el poder ejecutivo estará en manos de un consejo de ministros. Realmente es incongruente una revolución para nombrar otro rey, pero es la historia de España. Y mientras se elige el rey, se va a nombrar al general Serrano como regente. Y Prim va a ser presidente del gobierno. Como ya no quieren ver a los Borbones ni de cerca, se piensa en otra casa. Se elige, por votación, por una votación que de hecho salió con 199 votos a favor en el Congreso. Imaginaos lo que estamos hablando. Se piensa en la Casa de Saboya, una casa que tenía fama de ser liberal, y se elige a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, como rey de España, como suena. Amadeo va a reinar en España entre 1871 y 1873. El mismo día de la llegada de Amadeo de Saboya a España, asesinan al general Prim, que era realmente el principal apoyo del rey Amadeo era el general Prim. Evidentemente sin Prim, la posición del monarca era muy débil. Y Amadeo se encontró, un rechazo poco a poco generalizado. En fin, le habíamos elegido y al poco tiempo de estar aquí, le estábamos rechazando. Esto era una auténtica jaula de grillos. En fin, toda esta alianza de partidos que trajo a Amadeo a España, pronto se vio resquebrajada y empezó a perder apoyo el rey en su nueva labor. Fueron 2 años de inestabilidad absoluta en España, en los que estuvo reinando Amadeo de Saboya. En ese periodo estuvo la Tercera Guerra Carlista, que estalló en 1872, y harto de esta historia, que ya os podéis imaginar lo que era esto,
Amadeo I abdicó a principios de 1873 y se fue para Italia. Dijo, ahí os quedáis, y de lo que había aquí nadie me había avisado. Bueno, pues nos quedamos sin rey, y como no era cuestión de buscar otro nuevo rey, pues se proclama la Primera República en febrero de 1873. Va a decir que la Primera República fue una comedia, o mejor dicho, una tragicomedia. Fue un sarcasmo de régimen. No llegó a un año y terminó con el golpe de Pavía y Martínez Campos. Y vuelta a empezar. Hemos pasado 6 años, desde la Revolución Gloriosa que destituyó a Isabel II hasta 1874, en que este golpe va a acabar con el intento de iniciar un periodo de república, apartados de la monarquía. Fue lo que se llamó el sexenio democrático o sexenio revolucionario, estos 6 años, ¿no? de subidas y bajadas, más bien de bajadas. Bueno, pues ya se ha restaurado la monarquía borbónica otra vez, estamos en 1874, como antes comentábamos, y tenemos como rey Alfonso XII, hijo de Isabel II. Durante el periodo de reinado de Alfonso XII, pues va a tener lugar la Tercera Guerra Carlista hasta 1876. Ya digo que las guerras carlistas nos salpicaron todo el siglo de desolación y muerte. Las guerras carlistas se consideran las guerras más sangrientas de la historia de España, con mucha diferencia, mucho más que la Guerra Civil de 36, mucho más. En proporción, fue una auténtica salvajada. Si podemos, algún día hablaremos de las guerras carlistas, que tienen muchísima tela que cortar. Y como os digo, la situación en España sigue siendo complicada, y se va a redactar la Constitución de 1876, en la cual se va a abolir la esclavitud en España en 1880, aunque será de forma gradual en Cuba, hasta 1886. Bueno, pues Alfonso XII va a morir, y hasta que reine su hijo Alfonso XIII va a reinar la madre, María Cristina de Habsburgo. Va a reinar entre 1885 y 1902, es decir, esta regencia de María Cristina va a ocupar el tema que hoy vamos a tratar, es decir, la guerra con Estados Unidos. Durante esta regencia de María Cristina van a llegar a un acuerdo liberales y conservadores para hacer un turno en el gobierno. Es decir, la situación era tan difícil que pactan, Sagasta y Cánovas van a gobernar en un turno que la regente María Cristina va a observar con total tranquilidad y va a permitir. Pues nos encontramos ya en la época que se produce la guerra con Estados Unidos. Hemos llegado a 1897. ¿Quién es presidente del gobierno? Pues es el liberal Práxedes Mateo Sagasta, que es el jefe del gobierno en ese momento y que va a tener que asimilar todos los acontecimientos de finales del siglo XIX, los acontecimientos a partir del año 98. Sagasta era un progresista claro. Desde joven había sido muy activo, incluso activo más que activo, agitador. Estuvo enrolado en los movimientos que derrocaron a Isabel II, participó en el último gobierno de la República, y pues con los años, como todo, pues suavizó su discurso bastante, y llegó, como decimos, a esta posición de pacto de alternancia de poder con Cánovas, durante la regencia de María Cristina. ¿Qué hizo Sagasta? Sagasta hizo, como medidas, pues amplió libertad de imprenta, por ejemplo, decretó también una libertad de asociación durante su gobierno, que permitió bastante, el desarrollo de un sindicalismo obrero. Instauró también el juicio por el sistema de jurados y, sobre todo, restableció el sufragio universal. Eso fue en 1890. Sagasta estuvo muy enfrentado con militares, de la línea dura, sobre todo con los intereses de los terratenientes cubanos. Y aunque su idea era dar un grado de autonomía a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, porque ya se veía venir lo que iba a pasar, no pudo realizar sus intenciones, y pasó luego lo que pasó. Pues ya digo que cuando empiezan a estallar las insurrecciones, era presidente del gobierno, sufrió la guerra contra los Estados Unidos, y aunque era una guerra imposible de ganar, pues para no desacreditar a la monarquía, al régimen, y dar lugar a otra posible revolución, ¿no? Porque pues se metió en la guerra con Estados Unidos. Cuando acabó la guerra, con la derrota de España, después del Tratado de París, pues tuvo que lidiar con toda la decadencia que nos vino durante, como todos sabéis, antes comentamos al principio, lo que supuso la crisis del 98, repercusiones políticas, económicas, morales. Y después, para terminar con esta introducción de la historia de España, pues ya en 1902, cuando Alfonso XIII tuvo la mayoría de edad, pues empezó a reinar. Y después vendría pues otra serie de asuntos, como la famosa aventura que nos metió en Marruecos. Pero esto ya no corresponde al tema que vamos a tratar.
Y hasta aquí hemos visto un poco qué pasaba en España durante esa segunda mitad del 19 que nos introduce ya en el tema de lleno. Bueno, pues sí, tuvimos una guerra con Estados Unidos y vamos a ver qué causó la guerra con Estados Unidos. Vamos a empezar a analizar el asunto. Bueno, pues a finales del 19 todas las potencias mundiales están tratando de competir por el control de territorios coloniales. ¿Por qué? Porque esos territorios daban a las potencias materias primas y también servían como lugar de venta de la industria nacional. Tener colonias era sinónimo de tener poder, de tener riquezas, ¿no? Entonces, cuando se produce la emancipación de todos los países americanos, se independizan de España, digamos, los territorios más ansiados y más posibles para las colonias, para las potencias europeas son los continentes de África y de Asia. Estados Unidos en ese momento, pues era un país pequeño, un país joven, que estaba emergiendo como un país poderoso, sin duda, pero no tenía colonias. ¿Cuál era la zona más cercana a Estados Unidos para empezar a expandirse? Pues el Caribe, donde pues casualmente se encontraban los últimos territorios del Imperio Español. Un Imperio Español, como hemos dicho antes, lo que hemos hablado durante la introducción de la historia, imaginaos cómo estábamos nosotros como para defender territorios. Los problemas internos eran enormes y la pérdida de América, de los territorios americanos, pues nos ha dejado muy debilitados durante el siglo XIX. Estados Unidos empezó como antes decíamos, su expansión territorial desde esas 13 colonias que se independizaron de Inglaterra a mitad del 18 y va a duplicar su extensión. ¿Cómo lo duplica? Pues adquiriendo la Luisiana. La Luisiana, que llegó a ser española, cuando llegó Napoleón al poder, pues prácticamente obligó a España a devolver el territorio de la Luisiana, que es un territorio que no abarca solamente el estado actual de Luisiana, que podemos ver en un mapa, sino que abarcaba prácticamente lo que es el tercio central de los Estados Unidos, de lo que son hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Como digo, Napoleón prácticamente obligó a España en el Tratado de San Ildefonso a devolver la Luisiana a Francia, y Francia vendió a Estados Unidos por $15 millones. En 1820... Estados Unidos se va a apropiar, y digo apropiar, mayúsculas, de la península de la Florida, poco a poco, con invasiones remotamente fundamentadas y remotamente o muy remotamente legitimadas. Bueno, pues se metió allí y acabó por comprar a España su último territorio en la Florida, por unos pocos millones de dólares que no llegaron ni a pagar, porque se descontaron de las reclamaciones que hizo Estados Unidos a España. Ni siquiera España no recibió un duro por la Florida. Verdaderamente vergonzoso. Seguimos hablando un poco del ascenso de los Estados Unidos para saber con qué potencia nos vamos a enfrentar. En 1823, el famoso presidente Monroe, que a todos os sonará, pues va a embarcar un poco los principios de la política exterior de esa joven nación que era Estados Unidos. Y se lo pone muy claro a las monarquías europeas, monarquías que habían sido restauradas después de la derrota de Napoleón en 1815, y les plantea que se va a oponer radicalmente a cualquier intervención por parte de las potencias europeas en América, no solamente en Norteamérica, sino América, y considerará cualquier intromisión de potencias europeas, y ya digo, no solamente en Norteamérica, sino en todo el continente americano, como una amenaza para los Estados Unidos. Esto es lo que se conoció como la doctrina Monroe, que siempre se ha dicho que decía América para los americanos. Lo que realmente decía es decir, no mangonéis aquí, que ya lo haremos nosotros a mayor escala. Por nada, pues Estados Unidos se lanzó a dominar el continente entero. Comenzaría por América del Norte. No se metió con Canadá porque tenía miedo de una guerra con Inglaterra. Ahí parece que se lo pensaron. Pero a partir de 1845 comenzó el famoso conflicto con México, la famosa guerra con México, para la anexión de Texas. Como todos sabéis, el Álamo, Davy Crockett, y cuando se anexionaron Texas, igual, de una manera absolutamente, iba a decir macarra, vamos a dar otro término, vamos a decir prepotente. Y entonces, pues llegó a anexionarse Texas, que era que no solamente era Texas actual, sino que eran partes de Nuevo México, de Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Utah, Nevada. O sea, fijaos que esta intervención americana dejó a México con la mitad del territorio. Accedieron a todos los puertos californianos y va a tener una salida al Pacífico en ese momento, importantísima para los Estados Unidos, y además encima en California van y descubren oro. ¿Qué tuvo de importancia la fiebre del oro en California? Bueno, pues aparte de encontrar oro, aparte de la riqueza intrínseca del oro, lo que impactó grandemente en los Estados Unidos fue el aumento demográfico que supuso
esta fiebre del oro, la llegada de colonos de muchos europeos, pero prácticamente de todas partes del mundo. Es decir, la demografía como factor, muchas veces hemos hablado en muchos programas, cuán importante es la demografía para entender, bueno, pues el avance o el declive de imperios y naciones, ¿no? ¿Qué es lo que cortó esta expansión fulgurante de los Estados Unidos? Pues su guerra de secesión. La famosa guerra de secesión entre nordistas y sudistas, que detuvo esta marcha meteórica de esta nueva potencia imperialista. La detuvo entre 1861 y 1865, que se estuvieron dando bofetadas entre ellos, porque hubo un intento de secesión por parte de los 11 estados del sur, que eran estados básicamente esclavistas y agrícolas, que quisieron, como todos sabéis, pues, montar esos estados confederados de América, ¿no? Al ser derrotados, pues dio paso a una gran industrialización de los Estados Unidos. Otro paso importante, una vez que acaba la guerra de secesión, Estados Unidos prosigue su expansión, pero ya como una potencia industrial clara. Estaréis pensando que por qué hablamos tanto de Estados Unidos. Bueno, aparte que es interesante saber cosas, pero sobre todo vamos a ver con quién nos enfrentamos. Es decir, por qué España con Estados Unidos no tiene absolutamente nada que hacer. En 1867 compran Alaska. 1867 a un imperio ruso que estaba, pues, necesitado de dinero. Durante este siglo XIX, como antes comentamos, Estados Unidos entró en la revolución industrial absoluta. Fijaos el crecimiento de Estados Unidos. Entre la guerra de secesión y la guerra con España, ya nos acercamos al momento que nos interesa, hablamos del final de la guerra de secesión en 1865 y la guerra con España en 1898. Fijaos, la producción de trigo la multiplicó por 3, la producción de maíz la multiplicó por 2, la producción de azúcar la multiplicó por 5, la de carbón por 8. Pero la producción de acero, en estos 30 y pocos años, la multiplicó por 50. Los metros lineales de vía férrea lo multiplicó por 6 en estos pocos años, y la producción de petróleo la multiplicó por 2. Y no solamente esto, sino que demográficamente, como antes comentábamos, tuvieron una enorme inmigración del noroeste europeo, fundamentalmente anglosajona, de irlandeses, británicos, alemanes, pero en la segunda mitad, con esta expansión industrial, fueron a Estados Unidos muchísimos chinos, europeos de cualquier procedencia, y muchos sudamericanos. En 1810, Estados Unidos tenía 7 millones de habitantes, y en 1898 se tenía 73 millones de habitantes, año en que España se puso en guerra con ellos. Fijaos que en menos de 100 años de vida los Estados Unidos han tenido este enorme crecimiento, y con este resumen de Estados Unidos, que a lo mejor ha sido un poco largo, pero creo que es importante, esperamos haberos dado un poco las claves para comprender a quién nos íbamos a enfrentar. Y hemos hablado del ascenso de Estados Unidos, pero vamos a hablar del descenso de España, que es una cosa simultánea. Pero realmente lo que a España le acaba de dar la puntilla es la emancipación de sus provincias en América. Ese espíritu liberal de revolución, ¿no? de los criollos, de los habitantes de América, que lógicamente les llevó a la independencia. Evidentemente no hay otra salida. Pues nos llevó a esta serie de independencias durante todo el siglo XIX. España no podía enviar ayuda, y los españoles de América dieron paso a la independencia prácticamente de seguido. Otro factor importante para la caída de España en aquella época es el que no contaba con una fuerza naval importante, había perdido toda la supremacía naval que había tenido en años anteriores, con lo cual pues iba a perder el control comercial sobre sus posesiones. Y el detonante de la guerra de la independencia americana y por lo tanto del declive español fue la guerra con Napoleón en 1808, y aquello se desintegró. A partir de 1808 hubo intentos españoles por sofocar las rebeliones, pero no llegaron a nada, y durante el primer cuarto del siglo XIX toda Sudamérica y Centroamérica se emancipó. España sufrió una disminución de territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados, 20 veces lo que era el territorio peninsular. Y no solamente llegó la pérdida de territorio, sino que con el ambiente político que tenemos en la península, que antes hemos narrado al principio, imaginaos el panorama. Otro factor que antes hemos comentado es el tema demográfico, el estancamiento demográfico que sufrió España. Entonces, datos de demografía en España en aquella época. Fijaos, antes hemos hablado de Estados Unidos. En España pasó de 1850 a 1898 de tener 14 millones de habitantes a 18. Prácticamente 4 millones de habitantes, prácticamente nada.
Y Estados Unidos, entre estas mismas fechas, es decir, del 50 al 98, lo que es la segunda parte del siglo XIX, pasó de 26 millones a 81 millones. No hay que dar más datos. Y a todos estos desastres que vamos ya nombrando, para entender en qué situación nos enfrentamos al finales del 19, hay que sumar el estancamiento económico que supuso la pérdida de mercados en América. Ya no solamente es que la demografía, etcétera, es que estábamos bastante tocados. Dependíamos mucho de capital extranjero, con lo cual para modernizar la industria nacional dependíamos de que entrara dinero de fuera. Una muy baja productividad, había, como antes decía, hay mucho proteccionismo de la poca industria que había. Ni siquiera la agricultura tuvo avance en aquella época, porque se buscaban masas de mano de obra y la maquinaria prácticamente ni existía. Nos estábamos quedando atrás. Así que como conclusión de todo esto que hemos contado del declive de España, ese declive de España, para empezar, cambió la estructura política de América. Ese vacío que dejó España, ese poder que dejó España en el aire, pues lo aprovecharía Estados Unidos, que fue la que ocupó su lugar en los territorios de ultramar. Así que nos encontramos ya en el final del siglo, donde todas las potencias europeas están buscando nuevas colonias en Asia y África para su expansión. Hay multitud de pactos. Nosotros lo que hacemos es perder los pocos territorios que tenemos, y el resultado de eso es que, después de todos los repartos coloniales que hubo, pues ¿qué le llegó a España? Pues nada, unas migajas en el norte de África, que lo único que nos supusieron fue dolor, sangre y problemas. Y con esto más o menos acabamos un poco la visión general de cómo se encontraban tanto España como Estados Unidos antes de encontrarse en la guerra que les iba a enfrentar a partir de 1898. El detonante de la guerra fue la situación de Cuba. Cuba era era la joya que conservaba España aún de su antiguo potencial, ¿no? Pero para Estados Unidos era un sitio estratégico. La situación de Cuba geográficamente era fundamental para controlar el futuro comercio que Estados Unidos tenía ya previsto para el futuro canal de Panamá. Había muchas inversiones en Cuba de empresarios norteamericanos, y Cuba era una proveedora fundamental a Estados Unidos de tabaco, de azúcar, de hierro. ¿Qué hizo Estados Unidos para intentar adquirir Cuba en un principio? Pues le realizó muchas ofertas de compra a España, pero España siempre las rechazó. Cuba significaba prestigio, significaba recursos naturales y significaba una cierta actividad comercial que era la última que le quedaba a España fuera de la península. Pero lo que pasaba en Cuba era que que a finales del 19 y ya de antes, el contagio de independentismo de todas las provincias del resto de Sudamérica, en Cuba no era una excepción. Es decir, ya los movimientos pro independencia eran grandes, o de independencia, más que nada también de autonomía, ¿no?, con respecto a España, pero como aquello no se gestionó bien, esos movimientos de independencia se hicieron cada vez un poquito más radicales. Y aquí aparecen nuestros amigos de Estados Unidos, que con la excusa de liberar al pueblo cubano del yugo español, de ese yugo antiguo, ¿no?, de un país antiguo, de una potencia antigua, colonial, ¿no?, y prácticamente que diabólica, dice, vamos a liberar a los cubanos, y empiezan a crear toda una infraestructura para una guerra y una invasión de Cuba. Lo primero, crean una asociación que llamaba Lone Star su objetivo era la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Empezó a propagar disturbios dentro de Cuba, es decir, rebeliones, y sobre todo lo que hizo fue financiar militarmente a los sublevados cubanos. Lo mismo estaban haciendo con Texas, para anexiones de Texas, a quitársela a México, es decir, que no éramos las únicas víctimas de este expansionismo americano, ¿no? Fijaos que en 1850 hubo un manifiesto de los embajadores americanos en Europa, se reunieron y dijeron que la anexión de Cuba era una cuestión fundamental para la seguridad de los Estados Unidos. Valoraron la isla en unos 120 millones de dólares y decían que era vital obligar a España a vender Cuba, y que si España se negaba, pues que legitimaba a los Estados Unidos a adquirirla por cualquier otro método. Fijaos la cuestión. Pues siguieron los movimientos internos en Cuba y nos plantamos en la Guerra de los 10 años. Guerra de los 10 años entre 1868 y 1878. Nos acercamos ya al final del siglo XIX. Si os dais cuenta, coincide con la Revolución Gloriosa, la famosa revolución que hizo salir de España Isabel II. El gobierno español, como antes comentábamos también, no manejó bien la situación, no cedió para nada a los rebeldes cubanos. Lo que no se abolió la esclavitud por completo en Cuba.
sino que se dio lo que se llamaba una libertad de vientres, es decir, libertad para los hijos de las esclavas en Cuba. Es decir, una esclava tenía un hijo y ese hijo era libre, pero los esclavos no eran libres. Claro, pues ese tema fue probablemente la principal causa del movimiento revolucionario que estalló en Cuba. Todo esto unido a una presión fiscal enorme que había en la isla, el control del comercio, ¿no? La no libertad comercial era importante, tampoco había libertad de prensa, los partidos políticos estaban prohibidos. Y Cuba se veía muy retrasada en comparación con la mayoría de los países que ya eran independientes en el resto de América. Es decir, decían, bueno, ahora nos toca a nosotros porque nos toca. Todo esto, claro, si lo alimenta Estados Unidos, pues se convierte en una bomba de relojería. En fin, la conciencia cubana había empezado a cambiar, una conciencia, ¿no?, de nación, de movimiento independentista, y aunque no era un movimiento, no era mayoritario, ni siquiera entre los criollos de Cuba, pero empezó a coger fuerza. Esta guerra de los 10 años acabó en el 78 y España, el ejército español logró mantener la paz o el control de Cuba, es decir, fue una victoria contra los sublevados. No hubo un pacto, pero realmente no hubo ningún tipo de cesión, ¿no?, a los secesionistas o a los independentistas cubanos, lo cual, ni se avanzó, ni se avanzó en este tema de autonomía, ni se avanzó en la esclavitud, ni se avanzó en nada. Es decir, España se mantuvo un poco una postura férrea y, como veremos después, pues no va a servir absolutamente para nada, va a ser contraproducente. Años más tarde, en 1895, se va a producir la Guerra de Independencia Cubana, entre 1895 y 1898, una guerra que perseguía los mismos objetivos que la Guerra de los 10 años. Estamos hablando de Cuba porque es realmente el origen del conflicto, pero estamos dando un poquito más de importancia a lo que pasó en Cuba para entender el resto. Este levantamiento de esta nueva guerra contó con ya mucha más organización militar y, sobre todo, clave era la intervención de los Estados Unidos, es decir, los sublevados sabían que contaban con la ayuda de los americanos, con lo cual, sí, toda esta fuerza, todo este convencimiento, evidentemente tenía detrás al hermano mayor, ¿no? En fin, la verdad es que uno empieza a analizar los motivos y se encuentra que el comercio en Cuba está muy afectado por la legislación española. Los comerciantes, esa burguesía, la pequeña burguesía comercial cubana, no tiene ningún tipo de salida. Además se producía, fijaos lo que son las cosas, unas presiones enormes de la burguesía textil catalana. Las empresas catalanas textiles ejercieron una presión enorme sobre el gobierno para que les dieran el monopolio de su industria textil, como antes comentamos, con medidas proteccionistas y en detrimento de la industria cubana. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? Pues que vieron que había un ejército bien montado, un ejército independentista cubano bien pertrechado, estaba los mimbres para derrocar al gobierno español, y Estados Unidos se decía intervenir en ese momento. Tuvo mucha importancia la prensa americana. Tuvo un papel de desprestigio de España enorme, es decir, hacía falta que la población americana se viera involucrada en esta guerra, que vieran un motivo para atacar a España. Se decía que se valoraba mucho la lucha del pueblo cubano por liberarse de España, que estaban absolutamente subyugados, ¿no?, por un poder ilegítimo, etcétera, etcétera. Toda esta serie de historietas fueron las que llevaron a la opinión pública americana a ver bien una intervención en Cuba. España, en esta revolución cubana, en esta segunda revolución cubana, hizo un esfuerzo enorme por intentar parar el levantamiento de los independentistas y mandó a miles de soldados a Cuba para intentar sofocar la rebelión. Llegaron allí y esta represión de esta rebelión, fundamentalmente la llevó a cabo el general Baylor. El general Baylor que le llamaba a la prensa norteamericana, le llamaba el carnicero. Parece ser que apresó a toda la oposición, ¿no?, a España en Cuba, y parece ser que los internó en campamentos o prisiones bajo unas condiciones realmente bastante pésimas. Estos semicampos de concentración, no les llamaremos campos de concentración, pero se asemejaban bastante, fueron la excusa de muchos artículos en Estados Unidos. Imaginaos, ¿no?, lo que es la propaganda de prensa americana. Provocaron que la gente, el pueblo estadounidense se viera con buenos ojos una intervención en Cuba más rápida. Y a todo esto, sin mediar palabra, el cónsul de Estados Unidos en La Habana solicitó que su país, Estados Unidos, mandara a Cuba un par de navíos de guerra para supuestamente asegurar la protección de los intereses americanos allí.
Entonces llegó el famoso acorazado del Maine, llegaría a La Habana el 25 de enero de 1898. Esto evidentemente era una provocación absolutamente chusca. ¿Pero qué pasó? Pues la famosa explosión del Maine, que me imagino que todos conoceréis. El 15 de febrero de 1898, a las 10 menos 20 de la noche, se produjo una gran explosión en el acorazado americano Maine. Murieron 266 marineros americanos. Bueno, nunca se supo la causa de esta explosión, nunca. Pero no se dejó investigar a los españoles. Bueno, la prensa americana, imaginaos, nada más enterarse del tema, vio la acción que haya sido un ataque español, que haya sido una mina, que haya sido una cosa externa, que los españoles, que tal, para arriba, para abajo. Las autoridades españolas, viendo la que se venía encima, abrieron una investigación para aclarar el tema. Invitaron a esa comisión de investigación a los norteamericanos. Sin embargo, los americanos dijeron que aquel barco, aunque estuviera en aguas de La Habana, en aguas españolas, que era tierra americana y que ahí no entraba nadie, ni españoles ni nadie. Entonces, así que no se permitió a los españoles que pudieran examinar los restos del Maine, para evidentemente defender la teoría de que no hayamos sido nosotros los que hayamos volado el barco. Es decir, la comisión que nombró España determinó que la explosión había sido desde dentro, que ha sido un accidente, basándose en que las planchas de acero del Maine estaban abiertas hacia afuera, del barco, de dentro del barco hacia afuera. La explosión había sido de dentro a afuera, nunca había sido una agresión exterior al barco, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Pues la comisión de investigación norteamericana dijo todo lo contrario. Y el presidente McKinley, que era el que le tocaba, el presidente de turno, pues nada, informó al Congreso americano de que la explosión había sido motivada por un agente externo, directamente. Pues nada, imaginaos, la opinión pública americana manipulada y engañada y la prensa dando bombo al asunto, y aparte, bueno, todo lo que se había hablado anteriormente sobre Cuba, pues ya se produce directamente, después de este hecho del Maine, se produce una campaña de reclutamiento de voluntarios para ir a la guerra a Cuba. Hoy día todo hace indicar que la explosión fue interna. Los Estados Unidos ni siquiera consintieron una comisión internacional que España solicitó, es decir, no dejó que nadie tocara el acorazado. Y lo que hicieron fue en 1911, para zanjar el asunto, reflotaron los restos del acorazado y fueron hundidos además unidos con banda de música, o sea, con un acto de solemne, en una fosa del Caribe. Así que aquí se acabó toda posibilidad de analizar qué pasó con el Maine. Lo que está claro es que si la provocaron ellos o no, no creo. La explosión pudo ser fortuita. Bueno, ahí quedará siempre la duda si fue provocado o no. Tampoco tiene mucha importancia, pero fue la excusa para la guerra, porque España evidentemente pues no lo hizo. ¿Y qué hizo Estados Unidos una vez que se supone que el Maine fue volado por los españoles? Bueno, pues responsabilizó de las muertes a España del tal, y directamente exigió su retiro inmediato de Cuba. No penséis que hubo... No. Y muy, muy rápido. Habéis sido vosotros y os vais de Cuba. Ahora mismo, directamente. Claro, imaginaos. O sea, esta exigencia americana, pues inaceptable, pues lo que provocó fue que España declaró la guerra a Estados Unidos. Es decir, que no quedaba... Bueno, fue una declaración de guerra mutua, porque estaba la cosa... Bueno, estaba más que visto. Esto fue el 24 de abril de 1898. Y comenzaba aquí la guerra con Estados Unidos, que luego se extendería, como era lógico, a otras colonias españolas, que no era Cuba, pero que costarían luego a España, como sabéis, a Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam. Y por supuesto, claro, antes del tema del Maine, Estados Unidos ya había ordenado a su flota la movilización y que se dirigiera a Hong Kong, ¿no? Hasta que recibiera órdenes de atacar Filipinas y Guam. O sea, no penséis que, bueno, o sea, está todo en un plan absolutamente trazado. Yo creo que sobran las palabras, ¿no? Así que bueno, pues nos vamos a hablar propiamente de la guerra con Estados Unidos. Bueno, aunque vamos a hablar de la guerra con los Estados Unidos, vamos a tocarla. Yo sé que a muchos os gusta la historia militar y las batallas, y a mí, bueno, y a mí también, y en fin, no deja de ser historia, pero es que no cabe más datos en un programa de estos porque nos vamos a ir a muchas horas de podcast, y tampoco creo que haya que hacerlo tan largo. Hoy vamos a quedarnos, aunque tocaremos un poquito el tema militar muy por encima, vamos a dedicarnos un poco a la historia pura, al entorno bueno, estratégico, ¿no? de la guerra con Estados Unidos. Para luego abordar un poquito más en profundidad el tema de los últimos de Filipinas. Estados Unidos tenía unos 290.000 combatientes, más 35.000 cubanos sublevados. España no se queda tampoco muy atrás, tenía unos 320.000, unos 250 o 260.000 en Cuba, unos 10.000 en Puerto Rico y 50.000 en Filipinas. Pero aquí lo que realmente iba a contar era la superioridad naval.
una guerra en islas, una guerra lejos de nuestro territorio, sin una superioridad naval, un apoyo naval con cierta solvencia, y luego la guerra iba a tener muy mala pinta. Y esto realmente fue lo que ocurrió. Primer hecho bélico de la guerra, que produce el 1 de mayo, cuando Estados Unidos hunde la flota española en la bahía de Manila. La bahía de Manila, que luego se refugiaron en Cavite, se conocía como la batalla de Cavite, bueno, pues ahí se hundió la flota española, prácticamente al completo, la flota de Filipinas. La superioridad americana era clara. Si no nos hubiera metido en la guerra, es una evidencia. O sea, fueron a la guerra porque sabían que la tenían ganada, y además rápido. Si no nos hubieran metido ni de broma. Entonces, España tiene muy poquitas posibilidades. Una flota antigua, una flota digamos, colonial, que tenían por allí, para protección de costas, fundamentalmente, pues fue prácticamente aniquilada en la bahía de Manila, concretamente en Cavite. El 19 de junio, los primeros marines americanos desembarcan en Cuba. El 12 de junio, Manila es cercada por tierra. El 21 de junio, Estados Unidos toma la isla de Guam. El 3 de julio de 1898 se produce la famosa batalla naval de Santiago de Cuba, la famosa batalla que el almirante Cervera pues salió de la bahía de Santiago de Cuba por un paso muy estrecho, y bueno, es un hecho que no tiene mucha explicación. Yo realmente a cada uno ya le invito a que lea sobre la batalla de Santiago de Cuba y cada uno opine, y bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero lo que hizo la escuadra española es salir 1-1 por un paso estrecho, y fue un auténtico tiro al blanco. O sea, fueron cayendo los barcos españoles 1-1 según iban saliendo. Lo estaban esperando afuera y fueron saliendo y lo fueron hundiendo según salían. Realmente puede parecer ridículo, puede parecer raro, podéis encontrar mucha información sobre el tema y cada uno saque su propia conclusión sobre qué ocurrió, ¿no? en aquel día. Y llegamos al 12 de agosto. 12 de agosto en que el ejército combinado filipino y norteamericano toma Manila. Realmente es el final de la guerra. Hablamos del 12 de agosto de 1898. Estados Unidos luego desembarcó tropas en Filipinas. Luego posteriormente, como luego veremos, entraron en un conflicto armado los americanos con los filipinos, porque los americanos no iban a ayudar a los filipinos, sino que iban a quedarse con las islas. Esta es la historia muy por encima de la guerra con Estados Unidos, que también tiene mucho que contar, porque evidentemente tuvo muchas acciones de los españoles, que es lo que a nosotros nos concierne, acciones heroicas y defensas prácticamente imposibles, como siempre hemos estado por ahí, ¿no? por los confines del mundo. Pero ya digo que reflejaremos estas acciones de tantos españoles que dejaron su vida pues un poco en la acción de los últimos de Filipinas, como un detalle y como una muestra, ¿no? de lo que aquello tuvo que ser, ¿no? esa guerra prácticamente perdida de antemano. Así que llegamos al Tratado de París en 1898, en diciembre de 1898, prácticamente la guerra no duró nada, solo duró unos meses, donde se acuerda que Cuba sería independiente en 1902, España cedió a las Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos. Hay que decir que Puerto Rico, los americanos no tuvieron narices de meterse en Puerto Rico. España luego lo cedió porque la guerra la perdió, pero los americanos en Puerto Rico fueron rechazados por muy pocos españoles que había de guarnición en la isla. Y el resto de posesiones españolas en Oceanía, las Islas Carolinas, las Islas Marianas, esto se vendió no pueden defenderse, y entonces se decidió la venta a Alemania. Se vendieron por 25 millones de pesetas, fijaos qué cantidades, ¿no? Y acabó la guerra, y más o menos un resumen de lo que supuso aquella guerra para unos y otros. Hay que decir que los Estados Unidos tuvieron unos 6.000 muertos en la guerra con España. Los cubanos tuvieron unos 12.000 muertos. Y España se calcula que tuvo unos entre 50 y 60.000 muertos. La gran mayoría de los españoles, hay que decir, estos 60.000, fueron por enfermedades. Se calcula que casi un 80% de los muertos españoles fueron por enfermedades. Y este es el tema que hemos tocado. Antes de meternos con los últimos de Filipinas, un poquito un resumen de cómo estaba España en el siglo XIX, antecedentes, Cuba, Estados Unidos. Y yo creo que con esta introducción pues nos hemos metido muy bien en el siglo final del XIX y hemos entendido muy bien en qué situación estaban los dos países a la hora de enfrentarse en esta guerra, que fue muy desigual. Bueno, pues vamos ya a hablar del tema que hoy nos lleva a todo este asunto, que es los últimos de Filipinas, es decir, qué pasó en Filipinas durante esta guerra. Vamos a ver un poquito así por encima para tomar un poquito de conciencia de qué estamos hablando. España en Filipinas, que pues como sabéis, como comentábamos en el programa de Magallanes y Elcano,
fueron descubiertas por Magallanes en las Filipinas por el viaje de la vuelta al mundo. Realmente la colonización de Filipinas, que tampoco fue tal, porque no fue realmente una colonización en toda regla, pero comenzó en 1565, bajo el reinado de Felipe II, cuando llegaron por allí pues Andrés de Urdaneta y Legazpi, que a eso sí que le vamos a dedicar un programa seguro. El dominio de Filipinas fue realmente de la costa. Todas las zonas costeras fueron las que los españoles dominaron, porque el interior era muy complicado de dominar, eran vastas extensiones de selvas. Entonces los españoles pues se limitaron a controlar todas las costas, y realmente no hubo unos grandes asentamientos de población. Pero realmente lo que sí hubo allí de español fueron funcionarios, militares, funcionarios, comerciantes, pero realmente población como tal no hubo mucha. Nos encontramos, bueno, es un poquito una introducción para hablar de Filipinas, del origen de Filipinas española, pero a finales del 19, que es cuando a nosotros nos interesa y nos metemos ya en harina, a finales del 19, como digo, había población española en Filipinas, habría no más de entre 10 y 15.000 españoles, no había más, y la mayoría funcionarios. Y como en Cuba, pues en Filipinas hubo también una sublevación, se produjo ese cambio en el social, ¿no? en la gente de allí, esa pequeña burguesía, ¿no? comercial que emergía en todas las islas, tanto como pasó en Cuba, estaban muy encorsetados por la administración española y no tenían margen de maniobra. Los filipinos querían ser como los españoles de la península. Al igual que en Cuba, pues bueno, no hubo unas reformas claras, entonces no hubo voluntad de reformar. La primera revolución clara en Filipinas comenzó en agosto de 1896 y fue sofocada esta rebelión, aunque se contagió a otras zonas de la isla. En ese momento habían en Filipinas unos 15.000 soldados, de los cuales 10.000 eran filipinos. La insurrección que hubo en Cavite lo que hizo que España mandara a Filipinas un ejército de 25.000 soldados de refuerzo. Fijaos el esfuerzo que tuvo que hacer España para mandar a Filipinas 25.000 soldados. Bueno, pues como siempre, una política represiva, realmente represiva contra los líderes filipinos y nacionalistas filipinos. Hubo ejecuciones, consejos de guerra. En fin, la verdad que fue una represión bastante dura que no hizo más que complicar la situación. Hubo intentos, de pacificación, de tratar con los filipinos, pero bueno, la suerte estaba echada. Los filipinos también sabían que los Estados Unidos estaban detrás. Es decir, estamos en el mismo caso que en Cuba, muy parecido. No tan evidente como en Cuba, pero una cosa muy parecida. La revolución era prácticamente imparable. Así que lo que pasó es que, aquella paz fue simplemente una tregua. Los españoles no hicieron ningún tipo de reforma. En la zona de Valer, que ahora hablamos un poco para ubicarnos, a esa zona llegó un destacamento de 300, 400 hombres de refuerzo con la idea de sofocar los últimos focos de rebelión filipina y de informar a la gente que el movimiento había acabado y, estabilizar la zona. Bueno, Valer es un pueblo que está al este de la isla de Luzón, de la isla filipina de Luzón. Y entre medias había una sierra, la Sierra Madre, que hacía que el desplazamiento de un lugar a otro, desde Manila hasta Valer, fuera complicado. Tanto es así que se solía hacer en barco. Imaginaos cómo era el traslado por tierra, que merecía la pena más coger un barco y ir hasta el otro lado de la isla que hacerlo por tierra. Un poco para darnos una idea de lo incomunicada y aislada que estaba Valer con respecto a la capital Manila, que era la capital administrativa de España en Filipinas. Valer se fundó en 1609, la fundaron unos misioneros franciscanos. Estaba justamente al lado de una bahía y estaba más o menos a unos 230 kilómetros de Manila. Hablamos de 230 kilómetros por tierra y cruzando sierras, es decir, estaba, como te comentaba, en un lugar bastante difícil de comunicar uno y otro. Y pertenecía a la provincia de Nueva Écija. Y dentro de esta nueva provincia estaba dentro del distrito del Príncipe, del que era capital. Es decir, era una capital de distrito dentro de la provincia de Nueva Écija en Filipinas. En ese distrito que Valer era capital, la ciudad más importante, repito que Valer era prácticamente un pueblo. Al frente de este distrito, España había nombrado un comandante militar. Comandante militar que vivía en Valer, que tenía el cargo de capitán. Era un capitán del ejército el que ejercía de comandante en esta capital de distrito. Y hacía de administrador de todo, administrador de justicia, llevaba los correos, llevaba, en fin, todo. Como podéis imaginar, era un militar, pero que era el gobierno de España en aquel distrito. La guarnición militar que tenía Valer, pues fijaos que era simplemente un puesto de guardia civil que estaba legislado que tuviera un cabo peninsular y 5 guardias filipinos. Y se calcula que en Valer vivían unas entre 1.500 y 2.000 personas. Era un poco la población de Valer, es decir, que no estamos hablando de un sitio relativamente pequeño. Esta pequeña ciudad de Valer realmente tenía como lugar significativo la iglesia que fue construida en 1735 tras un tsunami. ¿Por qué cuento esto? Porque se hizo
para decir, ya no se cae más. Es decir, prácticamente hubo un tsunami que arrasó la zona de Baler, y cuando se construyeron el nuevo pueblo, un poquito más tierra adentro, se construyó con la idea de que ningún desastre natural o fenómeno natural acabara con aquella construcción. Entonces, la iglesia, que como os digo, ahora entrará en liza cuando empecemos a hablar del tema de hoy, tenía unos muros pues, de 1,5 metros de espesor, en una iglesia rectangular, unos 30 metros de longitud y 10 de anchura, tenía 6 ventanas, es decir, tenía una torre del campanario, es decir, que era una iglesia hecha prácticamente para defender, ¿no? Era un pequeño fuerte, ¿no? Y como construcción, desde luego, no tenía ninguna fisura. Y tenía adosada la propia iglesia, tenía encima una pequeña casa del párroco, una sacristía, es decir, que era una iglesia relativamente grande para lo que era un pueblo tan pequeño, una iglesia grande y una iglesia bien construida. Bueno, pues estamos situados ya en Baler, cómo era el pueblo, cómo era la iglesia, que es donde van a sucederse los hechos que vamos a narrar a continuación. Y como comentábamos, que había un contingente fuerte de tropas españolas en la zona, bueno, pues para acabar con los últimos focos de resistencia que había de la última rebelión filipina que hubo en la zona. El caso es que esta rebelión se termina y entonces las autoridades españolas en Manila deciden que se releve a estos 300, 400, 500 hombres que había en Baler, se les releve por una fuerza de 50 hombres. 50 hombres que van a quedarse allí como única fuerza española en la zona después de que relativamente se ha pacificado el asunto. Pues bueno, en Baler, ¿quién había en Baler? Estaba el capitán Enrique Las Morenas, que era como antes hablamos, era el comandante político-militar, ¿no?, de la zona, del distrito del Príncipe, y allí estaba ese destacamento de 50 soldados que digamos, estrictamente lo mandaban 2 segundos tenientes. El segundo teniente Zayas, Juan Alonso Zayas, y el segundo teniente Saturnino Martín Cerezo. Estos eran, digamos, los hombres que mandaban el contingente español que había allí. Empezaron a hacer unos pequeños cultivos, parece que tomaron la iglesia como esa iglesia famosa que hemos antes descrito, como lugar de meter provisiones, meter municiones, un poquito de pequeño acuartelamiento protegido. Pero a partir de abril del 98 empiezan a llegar noticias a la guarnición española que los revolucionarios filipinos están ya acechando, que el conflicto puede volver a estallar de nuevo. Y la situación empieza a ser tensa. Y tan tensa es la cosa que el 1 de mayo, como antes comentábamos, la flota americana llega a la bahía de Manila y derrota a los españoles que antes hemos comentado. El líder filipino Aguinaldo regresó a Filipinas de su exilio en un buque americano y se puso al frente de la revolución, que enseguida se extendió por toda la isla de Luzón. ¿Qué pasó con esta ya guerra generalizada con apoyo americano? Bueno, pues que los destacamentos españoles, que eran muy parecidos al que había en Baler, pocos soldados, 20, 30, 40, 50 soldados, que estaban muy diseminados por la isla, pues fueron cayendo fácilmente y poco a poco. La verdad que fue un hecho bastante lamentable. Los rebeldes filipinos prácticamente acabaron con los destacamentos españoles de una manera rápida. Muchos dejaron sus posiciones y intentando llegar a Manila. La mayoría no pudieron llegar a Manila. Es decir, cuando vieron la que se venía encima, la mayoría de los destacamentos pues intentaron como pudieron llegar hasta la capital para resguardarse allí. Le digo que muy poquitos fueron los que llegaron. Y la isla de Luzón prácticamente, salvo la capital Manila, quedó en poder de los rebeldes de Aguinaldo. Tanto es así que el 1 de junio, poco días después, Manila estaba sitiada por mar por los americanos y por tierra por las fuerzas filipinas. Se enteraron muy tarde de la derrota de Cavite, claro, con los americanos. Imaginaos la sensación de aislamiento que tenía esta gente. Y esta noticia de la derrota de Cavite fueron las últimas noticias que recibieron del exterior el destacamento español en Baler. Ya los filipinos, digamos, cortaron las comunicaciones con Manila y con las ciudades más importantes cercanas, y los españoles ya fue el último mensaje que recibieron del exterior con esta noticia. El 26 de junio. ¿Qué pasó el 26 de junio en Baler? Bueno, pues que de repente los españoles, que ya estaban con la mosca detrás de la oreja y sabían que los acontecimientos se podían precipitar en cualquier momento, amaneció el 26 de junio y el pueblo de Baler estaba abandonado. No quedaba nadie. Es decir, la población civil abandonó el pueblo, con lo cual imaginaos, dijeron, aquí se masca la tragedia. Directamente se producen tres deserciones en el contingente español. Un cabo y un sanitario filipinos y un soldado, un asistente que llevaba el teniente Martín Cerezo, un tal Felipe Herrero, también deserta. Ahora sí que los españoles dicen, vamos a la iglesia, vamos a trincherarnos aquí porque es el único lugar que nos puede proteger de un posible ataque. Y lo que hicieron, pues ya toda la munición estaban allí, todos los alimentos los llevaron dentro de la iglesia.
Durante ese día se produce la deserción de otro soldado. Todos los soldados continuaron acondicionando la iglesia, parte de la casa del cura, la echaron abajo para, acondicionarla para la defensa. Abrieron las pilleras en las zonas estratégicamente importantes del recinto, es decir, prepararon la iglesia para la defensa, y fue lo que les llevó prácticamente durante varios días, el trabajo de varios días, prácticamente hasta primeros de julio. Estuvieron en trabajos de acondicionamiento defensivo de la iglesia. Hacían patrullas por fuera, ahora aún no estaban metidos en la iglesia, pero hacían patrullas por el exterior para ver qué podían ver, qué podían detectar. Y tras varias patrullas, en la mañana del 30 de junio, una patrulla que mandaba Martín Cerezo, el teniente Martín Cerezo, sufrió una emboscada, y ahí se dieron cuenta que los filipinos estaban cerca, tuvieron un herido, y regresaron a la iglesia, y ahí sí que ya se metieron dentro, viendo que las cosas se ponían feas. Detectaron que los sitiadores filipinos eran un número muy elevado, que estaban armados y bien armados, y que la única posibilidad de sobrevivir era meterse en la iglesia e intentar esperar a que alguien viniera a ayudarles, o cualquier otra acción que les pudiera sacar de aquel embrollo. Por eso encontramos ya con los españoles sitiados. Los filipinos ya se presentaron delante de la iglesia, rodearon la iglesia, empezaron a cavar trincheras. Los españoles también cavaron trincheras alrededor de la iglesia, protegiendo las puertas de las dos puertas que tiene la iglesia. Hay mucha información sobre la iglesia de Valer. Podéis ver en internet croquis, maquetas sobre la iglesia. Merece la pena por ver cuál era la distribución de las trincheras, cómo era, imaginaos un poquito de lo que estamos hablando, porque así nos hacemos una idea un poco de lo que estamos hablando. Total que, como antes decía, los filipinos les dicen a los españoles, le dan mensajes textuales, le dicen: estáis rodeados, los españoles han capitulado, evitad el derramamiento de sangre. Los españoles vieron que la cosa iba en serio. Entonces lo que intentaron fue construir un pozo dentro de la iglesia, y milagrosamente encuentran agua a unos 3-4 metros de profundidad. O sea que aquello fue realmente lo que hizo que pudieran permanecer en la iglesia y soportar un asedio. El día siguiente encuentran otra nota en la puerta de la iglesia. Los filipinos les dicen que Manila era la única ciudad que quedaba por caer y que estaba sitiada. Les decían que 20.000 filipinos estaban cercando la ciudad, que estaban sin agua y a punto de capitular, y que ellos capitularan porque, si capitulaban, pues les tendrían algo de condescendencia con ellos. ¿Y qué hizo el capitán comandante del distrito, el capitán Las Morenas? Pues les mandó un mensaje diciendo que les instaba a someterse otra vez a la obediencia de España, y que si decidían regresar con su patria, con España, pues que serían bien recibidos. Imaginaos la respuesta. El siguiente mensajero, imaginaos, era uno de los soldados españoles que había desertado. Parece ser que le hablan, ¿no?, de fuera. Él estaba fuera, los españoles dentro de la iglesia le hablan que se meta con ellos, que está a tiempo, que no va a pasar nada, que se ha equivocado, que vuelva con ellos, que su sitio es aquel, tal. Entonces, el desertor dice que no, y se dio media vuelta y tal. ¿Qué pasó? Volvieron a mandar otro emisario que era otro desertor español que había desertado con los filipinos. Pues este desertor se acerca a la iglesia, y los españoles le dicen a los filipinos que, como sigan mandando este tipo de emisarios, que lo van a recibir a balazos. O sea, que no manden más desertores porque se lo van a cargar. Pues el 4 de julio, aprovechando un momento de relativa tranquilidad, dos voluntarios, Gregorio Catalán y Manuel Navarro, dos soldados españoles, hacen una salida por sorpresa, y lo que hacen es destruir dos barracones que hay enfrente de la iglesia. Y lo que hacen es quemarlos. Estas salidas ya fueron bastante pródigas cuando pudieron los españoles, porque desde esos barracones que estaban rodeando la iglesia, de donde los filipinos hacían fuego, de donde les tenían hostigados. Durante estos días de julio era constante el envío de mensajeros a los españoles a la iglesia para que se rindieran. Aquí a principios de julio se produjo el único intercambio, digamos, o la tregua entre filipinos y españoles, y es cuando los filipinos mandaron a un emisario para que diera a los españoles tabaco. Les ofreció tabaco, y los españoles, por supuesto que no iban a ser menos, o sea, fijaos el detalle, le dan al filipino una botella de Jerez para que se la tomen ellos. O sea, imaginaos el detalle tan curioso, ¿no? Y mientras los españoles siguen potenciando la defensa de la iglesia, es decir, construyendo fosos, ampliando las trincheras, es decir, estaban dispuestos a resistir. El 18 de julio se produce la primera baja mortal en los españoles, el cabo Julián Galvete. Fue el primer muerto de la guarnición española. En esos mismos días llegó una carta de un párroco de un pueblo cercano, que
y pedía en tono muy amigable a los españoles que se rindieran y que iban a ser bien, que dejaran las armas, que iban a ser bien tratados y que tenía garantía de los rebeldes filipinos en que iban a ser reembarcados a España. Y tras esta carta de buena manera del cura del pueblo de al lado, y los españoles que ni respondieron, los filipinos parece que se lo tomaron a mal y le mandan un ultimátum a los españoles diciéndole que en 24 horas tienen que abandonar la iglesia. Y les dice textualmente, dice: no tendré ninguna compasión de nadie y haré responsables a los oficiales de cualquier fatalidad que pueda ocurrir. Los españoles le respondieron al día siguiente, le dicen: nos une la determinación de cumplir con nuestro deber y deberás comprender que si tomas posesión de la iglesia será solamente cuando no haya nada más en ella que los cuerpos de los muertos. La muerte es preferible a la deshonra. Esta es la contestación española al ultimátum del filipino. Bueno, pues parece ser que cuando acaban estas 24 horas de este ultimátum último que dan los filipinos, lo que hacen es, de repente, se abre un fuego total sobre la iglesia de Valer, de todos los lugares donde estaban apostados los insurgentes, y dura el tiroteo hasta la mañana siguiente. Están toda la noche recibiendo disparos. ¿Qué hicieron los españoles ante ese ataque? Bueno, pues para ahorrar munición y provocar a los filipinos a que intentaran asaltar la iglesia, que era lo que los españoles querían, porque tenían una posición absolutamente ventajosa, no responden ni a un solo disparo. Parece ser que los españoles también, encuentran unos pequeños cañones antiguos, pero antiquísimos cañones, ¿no? que parece que los medio montan con unas cuerdas sobre unas vigas de la iglesia y con un poco de pólvora que tiran de fusiles y tal. Bueno, hacen un cañón un poco artesanal y llegan a disparar contra los filipinos con estos cañones que encuentran antiguos. O sea, la verdad es que no solamente no se rinden ni dan muestra de ningún tipo de debilidad, sino que abren fuego prácticamente con lo que encuentran a mano. Y a últimos de julio, el comandante filipino lo que hace es amenazar con utilizar un cañón si no se rinden los españoles. Cañones pequeños, tipo españoles, tipos artesanales, no tenían gran cosa, me intenta amenazarles de como sea. O sea, ya está la cosa, están hasta el gorro los filipinos de los españoles, es decir, llevan aquí un montón de días metidos, no hay manera de sacarlos, y lo que quieren es, pues intimidar de alguna manera. Y entonces empezaron a disparar con pequeños cañones sobre la iglesia, que causaron pues muchos daños en las puertas de la iglesia y en el techo. Lo que pasa es que los españoles lo que hicieron fue disparar sobre los que manejaban los cañones y causaron bajas sobre ellos. Y además parece ser que la munición se les acaba pronto y el intento de bombardear la iglesia pues parece que queda de momento en un intento simplemente. Nos metemos en agosto. En agosto se produce a primeros de agosto otra deserción de un soldado español. Y también a primeros de agosto están a punto de entrar en la iglesia, atacaron una zona donde había poca vigilancia española y estuvieron a punto de forzar la entrada en la iglesia. Y este mismo mes, el mes de agosto, el día 13, después de los españoles ya dar por perdida toda posibilidad de apoyo, toda posibilidad de ayuda de un contingente español de ayuda a Manila, rinde Manila ante el ejército americano. Manila había caído, prácticamente la guerra había terminado. Y lo que no sabían los soldados españoles y americanos en Manila es que justamente el día anterior se ha firmado un pacto, un tratado en Washington, por el que ya se estableció un alto el fuego entre España y Estados Unidos. Los ataques filipinos, luego, van hiriendo a soldados españoles. Estamos hablando de una posición para que no estamos contándolo con mucho detalle porque sería muy largo, pero lo que estamos contando de la situación en la iglesia de Valer es que van cayendo heridos españoles y muertos y heridos filipinos también, desde luego, pero los españoles van cayendo con una especie de un pequeño cuentagotas, ¿no? Y se van produciendo heridos constantemente. Y llegamos al 20 de agosto. 20 de agosto en el que el comandante filipino de las fuerzas de sitio ya están bastante cansados de los españoles, la cosa como son, o sea, es que ya están hasta el gorro de estar allí y esta gente metida en la iglesia y no hay manera de hacerlo salir, y ya les han mandado 500 mensajes, 500 desertores, 500 ultimátums, y entonces el comandante filipino envía dos frailes de la zona para intentar hacer que los españoles salgan de allí. Les dice que Manila ha caído y que no hay ningún sentido en continuar la asistencia allí. Y el mensaje que les mandan estos curas es este, dice: Emilio Aguinaldo está al frente de la revolución. Bajo sus acertadas órdenes opera un numeroso ejército bien armado y mejor municionado. Al empuje de los soldados filipinos no saben resistir los españoles, más soberbios y arrogantes que valientes. Casi todos los destacamentos están ya en nuestro poder y sus hermosos fusiles en nuestras manos. Manila no ofrece ya más resistencia que la de un palomar a los ataques de los animales carnívoros. Los americanos nos han dado algunos cañones y si fuese necesario vendrán aquí los vapores que les pidamos para bombardear este fuerte que los españoles creen inexpugnable. Y entonces
Entonces morirán todos entre las ruinas. Si alguno consigue escapar de la catástrofe, será acuchillado. No será ya tiempo de perdón, pero ahora aún es tiempo. Si se entregan, serán tratados como caballeros. Bueno, este es el mensaje que les hace llegar mediante estos sacerdotes el comandante filipino. Después, cuando acabó todos los hechos, contaron que, por supuesto, no les creyeron a los frailes. Dijeron, esté contando, todos están mentiras, esto es una bola, esto es mentira. Tal. O sea, no se creían nada, estaban dispuestos a no creerse nada porque realmente no tenían por qué creérselo. Que haya empezado la cosa a ser un poco pesada. ¿Y cómo será, además, que estos dos, que el capitán Almorenas y el teniente Martín Cerezo y los soldados que había dentro de la iglesia, lo que hacen es, al final lo que hacen es convencerles para que se queden a los dos frailes. Dicen, no os vayáis ya, quedaos aquí, que sois españoles, quedaos con nosotros. Y los dos frailes se quedan en la iglesia. Verdaderamente increíble. Fijaos la situación que pintan aquellos dos hombres, pues se quedaron con ellos. No sé si les convencieron, no sé qué pasó, pero aquellos dos curas se quedaron con los soldados españoles dentro de la iglesia. Verdaderamente fantástico. El 25 de agosto muere el padre Gómez Carreño. El padre Gómez Carreño ya estaba dentro de la iglesia con los sitiados. Era uno de los frailes que estaba con los sitiados. Nos vamos a septiembre. A último de septiembre muere un soldado, Francisco Rovira. Murió de disentería. Ese mismo día llega una carta a la guarnición firmada por el gobernador civil de Nueva Écija, en la que informa al capitán comandante del distrito de Valer, capitán Las Morenas, que las Filipinas han caído. Por supuesto, no se lo cree. Lo toma como una treta, como una carta de los filipinos, es decir, todos son tretas. No se creen absolutamente nada. Llegan más mensajes sobre rendiciones de españoles en Filipinas, al destacamento de Valer. Van llegando cartas y notas a los españoles que les hacen llegar diciendo que el destacamento de tal sitio han caído con nombres, con apellidos, el teniente fulano, el capitán fulano, el tal, o sea, todos van dando noticias, pero los españoles dicen que le están contando, de eso nada. Les llega otra carta de otro cura diciendo que por favor que dejen la misión, que la guerra ha terminado, que no hay ningún motivo para seguir combatiendo, que Manila ha caído, tal, y los españoles directamente leen la carta entre todos y no hacen caso. Además parece que comparten la lectura de la carta con los soldados, con tal, y están decididos a no creerse nada porque están convencidos que los filipinos están haciendo una treta para hacerles salir de la iglesia y quedarse con su armamento y en fin, no están dispuestos a ceder la iglesia, salvo que se enteren de una manera real y fehaciente de que la rendición se ha producido. El 1 de octubre ya España y Estados Unidos negocian en París y ya están preparando las condiciones de paz, las condiciones de entrega de los territorios, etcétera, etcétera, y nuestros hombres siguen en Valer como si nada, absolutamente como si nada. Fijaos lo iba a decir cómico, porque realmente es por lo menos curioso la situación. La verdad que es un caso único. Y mientras en Valer, pues siguen muriendo soldados. Van a morir por enfermedad un cabo, el cabo José Chávez y el soldado Ramón Donat. Mueren en octubre, a primeros de octubre. Murieron de beriberi. El beriberi es una enfermedad muy típica de allí, una enfermedad como cuando hablamos del escorbuto en los barcos, cuando hablamos del cano, etcétera. Son muertes por falta de vitaminas, de comida fresca. En este caso, la falta de vitamina B1. Además, son muertes muy complicadas porque tienen problemas nerviosos, están la gente, problemas cardíacos. Son muertes complicadas, muertes muy, muy duras. El médico de los españoles tenía un doctor, el doctor Vigil de Quiñones. Parece que también cayó enfermo. Y el día 18 de octubre muere el segundo teniente, el teniente Zayas, con lo cual el jefe del destacamento va a pasar a manos de la jefatura del destacamento de soldados, va a pasar a manos del teniente Martín Cerezo. Los soldados estaban absolutamente desatendidos, enfermos, cansados. Llegaron a mezclar a las guardias, las hacían soldados sanos con soldados enfermos para compensar un poco los unos con los otros. De hecho, se ayudaban y se sentaban en sillas. Soldados hacían guardias sentados en sillas porque no se tenían en pie. Fijaos la situación tan tremenda, ¿no? Tan tremenda, además, como siempre me gusta comentar, en un lugar, en otro lado del mundo. O sea, la situación de allí, pasaba la noche, los días. Dios mío, lo que pasaría aquella gente, ¿no? ¿Qué pasaría por la mente de aquella gente, ¿no? ¿Qué les mantenía en guardia, ¿no? ¿Qué les mantenía con aquella decisión de mantenerse allí? La verdad que es impresionante. Bueno, pues parece que los sitiadores, los filipinos, llegan otro mensaje, le dicen, vamos a ver, cabezones, mirad, ya os contamos lo que hay. Estamos en guerra nosotros con Estados Unidos, es decir, ahora se haya vuelto la tortilla.
Los rebeldes filipinos que querían su independencia se han encontrado con que los Estados Unidos ya lo que querían era mangonear, evidentemente, y comienza una guerra, de hecho, entre los filipinos y los americanos que han sido aliados contra nosotros. Bueno, pues parece que le explican a los españoles la situación. Los españoles, por lo que se ríen, dicen, me estoy contando, ese es un cuento malo. O sea, le dicen que los americanos están... O sea, fijaros hasta dónde llega ya la desesperación incluso de los sitiadores, es decir, están hasta el gorro de estar allí rodeando aquella iglesia que no hay manera de que salgan lo que están dentro. Y fijaos la situación, al final de este mismo mes, después de todos estos parlamentos, mueren otros 3 hombres más. Mueren los 3 de la misma enfermedad, de beriberi. Muere el soldado José Lafarga, el soldado Miguel Pérez y el soldado Román López. Luego, las condiciones de vida eran tremendas, iban muriendo, los iban enterrando dentro de la iglesia. Imaginaos lo que tuvo que ser aquello. Había humedades, el techo se había bombardeado, entraba agua, se hicieron una especie de zucos con maderas, atados con cordones. Imaginaos la situación, la verdad que es bárbara. Y mientras tanto, los tratados con los Estados Unidos se seguían produciendo, estamos hablando de finales de octubre de 1898, y en la iglesia de Valer seguían resistiendo y cada vez más enfermos y con una situación mucho más crítica. En la primera quincena de noviembre murieron 4 soldados: Juan Fuentes, Baldomero Larro, Manuel Navarro y Pedro Izquierdo. Y digo los nombres porque me apetece, porque creo que se lo merecen, simplemente. No los hemos conocido, ni los conoceremos, ni nos conocerán ellos a nosotros, pero bueno, es un homenaje que les hacemos todos, ¿no? Recordar su nombre mientras escuchamos esta grabación. Creo que vale la pena. El capitán Las Morenas estaba enfermo de beriberi. Está bastante grave, pero seguía firmando las respuestas a los emisarios filipinos, las seguía firmando él como jefe el jefe de la comandancia. Y fijaos qué maravilla. Muy poquito antes de morir, fijaos la nota que le manda una nota a los sitiadores, les manda una carta en la que invita a los sitiadores, a los insurrectos filipinos, les invita a rendirse diciendo que serán tratados con benevolencia y amnistiados. ¿Qué os parece? Impresionante, realmente impresionante. Y además, como decimos, el capitán, el teniente, otros, que eran un núcleo de gente, eran un grupo, eran un equipo, eran España metido dentro de la iglesia, ese espíritu que no sabemos de dónde sale, y sale. Ya digo, que no solamente que hay un jefe que está loco, y no, es que están, luego hablan de, aunque hubo deserciones, no hubo muchas para las que puede haber habido, pero fijaos lo que estamos hablando, es que era un espíritu de unión de aquellos hombres que desborda todo lo conocido. O sea, es realmente por eso el hecho de los últimos de Filipinas, bueno, merece la pena contarlo con un poquito más de detalle de lo que hemos hecho otras cosas. Pues nada, los filipinos leen la carta del capitán Las Morenas, imaginaos, bueno, pues parece ser que se les insultaban, o sea, evidentemente hablaban todos castellano, hablaban todos español. Esto era muy común, los insultos de un lado a otro. Imaginaos la situación. Y los filipinos leyeron la carta y, bueno, les insultaron a los españoles y os cuento, les amenazaron. ¿Qué está diciendo? O sea, imaginaos la situación del que lee, que están hasta el gorro de ellos, quieren irse de allí, quieren abandonar Valer, porque además los americanos pueden avanzar, pueden cogerles por sorpresa a los filipinos, están en guerra con los americanos, no lo olvidemos. Están en una situación que puede ser de riesgo incluso para ellos mismos y quieren sacar ahí el destacamento español como sea. Y ya es una cosa, ya es cuestión de, bueno, iros de aquí por favor. O sea, y encima no solamente no se van, sino que a las intimidaciones les responden como diciendo que se rindan ellos. Imaginaos, claro, no me extraña el que se cogieran un buen globo los sitiadores y comenzaran con estos insultos, que estos lo narran muy frecuentemente el tema de los insultos de los sitiadores a los sitiados. Así que el 22 de noviembre falleció el capitán de Las Morenas y es enterrado allí en la iglesia de Valer con todos los compañeros que han fallecido ya. Cuenta ya el teniente Martín Cerezo, que es el único, digamos, oficial al mando de todos aquellos hombres, cuenta que cuando muere el capitán Las Morenas quedan 35 soldados, un corneta y 3 cabos. Y habla que están casi todos enfermos, que apenas tienen víveres y aunque lo que sí tienen es munición para seguir resistiendo, pero que están en una situación absolutamente límite. Bueno, pues estamos ya a finales de noviembre en un asedio que empezó en junio, casi nada, y seguían los mensajes de los filipinos, mensajes tras mensajes, no cejaban el intento de
convencerles por uno u otro modo de que salieran de la iglesia, que se rindieran, que no iba a pasar nada, que tal. Imposible. Seguían, y tras los mensajes y las respuestas negativas, pues volvían los ataques, volvían los momentos de tensión, los muertos, claro, parece la situación, y dice, bueno, que el sitiador y el sitiado parece que están de broma, ¿no? Se estaban matando unos a otros. Los filipinos tuvieron muchos muertos durante este sitio. Hemos hablado de los muertos españoles, pero los filipinos tuvieron muchas bajas, ¿no? El teniente Martín Cerezo lo que hacía ya era rechazar los mensajeros, no quiere escuchar nada. Me van a mentir, me van a intentar engañar, todo lo que me mandan es mentira, y ya empezó a rechazar a los sitiados. Y para que no se interpretara que dentro de la iglesia estaban sin fuerza, estaban desanimados, estaban con tal, lo que hizo fue ordenar que se hicieran todas las tardes unas pequeñas fiestas. Y todo el personal que estuviera fuera de guardia, que fuera de las trincheras y fuera de la torre y fuera de las aspilleras, los pocos que quedaban ya, que montaran todo el ruido posible, que montaran jarana y que cantaran. Entonces cuentan que cuando empezaron las primeras músicas, los primeros cánticos, parece que empezaron los insultos otra vez de los filipinos a los españoles desde fuera. Empezaron a insultar y de ahí pasaron a los disparos. O sea que lo que animó a los sitiados fue eso, decir, joder, les estamos mosqueando. Fijaos yo no sé, guerra psicológica, realmente yo creo que es prácticamente desesperación, ¿no? Y mientras esto ocurría, bueno, pues los filipinos se fueron acercando poco a poco, cavando trincheras hacia las trincheras españolas, casas más cercanas, como te comentaba, las siguieron fortificando, de cara, como digo, a asaltar la iglesia de una manera definitiva. ¿Qué hacen los españoles? Pues dos soldados, enfermos, cansados, se ofrecen voluntarios para salir y prender fuego a las casas que están reforzando los filipinos, lo que ya hicieron unos meses antes. Los soldados son Juan Chamizo y José Alcaide. Bueno, pues estos dos hombres, evidentemente animados no se sabe por qué, por compañerismo, por todo, ¿no? Lo que hacen es, se ofrecen voluntarios y dicen, vamos, salimos fuera y vamos a intentar quemar las casas de tal. Y efectivamente, y lo consiguen. Nos metemos en diciembre. Entonces en diciembre y fallece otro soldado, Rafael Alonso, también de Beriberi. Al morir este hombre, pues para levantar un poco la moral, el día de la Inmaculada, la que es fiesta en España, bueno, pues manda a hacer unos buñuelos y parece que les da unas latas de sardinas y café a toda la gente. Bueno, y parece que aquello pues se toma no dejar un motivo festivo, un motivo de reunión entre ellos. Hablamos de que eran cazadores. Cazadores eran, las tropas españolas de este destacamento eran cazadores. Cazadores son fusileros. Solamente cuando se llama cazadores a una infantería ligera. A un soldado con un fusil, pues en este momento se le daba el nombre de cazador. Era una manera de denominarlos, ¿no? Y estamos en diciembre. En diciembre ya se firma el Tratado de París. Es decir, ya no es que la guerra ha acabado, que Manila ha caído, que No. O sea, ya se ha firmado un tratado hispano-norteamericano en el cual, sino que ya se ha repartido todo el bacalao. Y los nuestros, pues eso, intentando tomar café y tomando buñuelos, vacilando a los filipinos. Realmente, ya digo que es mucho más memorable de lo que nos han contado las películas y todo. Yo realmente lo veo así. Estamos en diciembre. Estaban todos ya tan enfermos y con una escasez de alimentos frescos que bueno, saben que muy cerquita de la iglesia había unos pequeños huertos, ¿no? Que había calabazas, pero sobre todo calabazas, que es lo que más se daba por allí. Y lo que hacen es intentar hacer una salida a buscar comida, a comida fresca. Habían pensado hacerlo en Nochebuena, el día 24. Pero parece ser que el doctor Vigil Quiñones, es un teniente médico, está tan grave que adelantan un poco la salida para intentar salvar a este hombre de eso, darle alimentación fresca, o se moriría en nada. Realmente cuando habla Martín Cerezo, el teniente Martín Cerezo, que a ver cuántos hombres tiene para hacer esa salida ya prácticamente a la desesperada por alimentos, cuenta la gente que tiene disponible, y cuando digo disponible es que medio puede correr, solo cuenta con 20 soldados para intentar hacer la salida. Así que la mañana del 14 de diciembre parece ser que un cabo y 14 hombres elegidos de este grupo salieron corriendo por un boquete del tapial. Lo que es el factor sorpresa. Los filipinos no esperaban la salida. Claro, ven disparos, ven españoles salir por todos lados, claro, y salieron corriendo de allí diciendo que estos de dónde salen, ¿no? De dónde salen tantos y con tanto estruendo, ¿no? Y lo que hacen es prácticamente quemar todas las posiciones filipinas que hay alrededor. O sea, cómo sea la huida de los filipinos, que los españoles, los 14 soldados que salen, les da tiempo a quemar absolutamente todo lo que encuentran. Por los españoles, que no tuvieron ninguna baja en esta acción, otra acción milagrosa, volvieron con frutas, con calabazas, trajeron absolutamente de todos. Y como hablan que les salvó prácticamente la vida a muchos de ellos, porque automáticamente en el momento que esas verduras, esas frutas que trajeron a la iglesia,
cómo les salvó a muchos de la enfermedad del beriberi y cómo se recuperaron un poco de esa debilidad extrema que estaban a punto de llevarles a la muerte. Cuentan que el médico enfermo, Vigil de Quiñones, al jefe de la salida, al cabo que llevó a esos hombres a hacer la acción, que se llama José Olivares, como el teniente le regala su reloj en señal de agradecimiento porque sabe que le ha salvado la vida. Es decir, esas verduras, esa comida fresca, le ha salvado la vida al médico. Y los filipinos lo que hicieron fue, pues cuando se reorganizaron y vieron que se han vuelto para adentro, pues volvieron a intentar, ya más lejos, a crear otra vez trincheras, un poquito más lejos, a las casas que habían quedado medios, no se habían quemado del todo, no se habían destruido del todo, empezar a reforzarlas para seguir el asedio. Ya era una cuestión de, o tú o yo, ¿no? Y bueno, os preguntaréis, los españoles que hay en Manila, aunque los americanos ya habían tomado Manila, quedaban autoridades españolas y había guarnición española ya rendida evidentemente en Manila, esperando a ser evacuada. La guerra había terminado, estaba todo ya más que vendido. Bueno, pues en Manila, en diciembre, a mitad de diciembre, no se sabía nada de lo de Valer, es decir, no se conocía que estaban aquellos hombres allí. Es más, uno de los desertores, ese sanitario que desertó el primer día, ¿os acordáis? Un filipino, había llegado por visto a Manila y había dicho que los españoles se habían rendido en octubre. No sé por qué dio aquella noticia, pero pues dijeron, pues Valer se ha rendido en octubre. Fue a últimos de diciembre es cuando llegan noticias de que los hombres de Valer estaban resistiendo todavía a la iglesia. Hablamos ya muy metidos en diciembre. En este mismo diciembre cuentan que los filipinos, fijaros ya lo que llegaron a utilizar, llegaron a lo que los españoles dijeron que eran reclamos femeninos. Pues llegaron allí filipinas medio desnudas, llamando a los españoles. O sea, imaginaos ya lo que intentaron los filipinos. O sea, estaban desesperados. Para ya intentar esto, que estaban muy desesperados. Y como Martín Cerezo, el teniente español, textualmente dice: la situación lamentabilísima en que vivíamos quitábale su poder al reclamo femenino. Nos guardaba muy bien contra la sensualidad y sus deseos. Es decir, no estaba el horno para bollos. Fijaos lo que llega a decir el teniente. Sí, poned lo que queráis, que nosotros bastante tenemos con mantenerlo de pie, ¿no? Ya estamos acabando el año 1898 y parece que ya, hay un general filipino, un insurrecto filipino, general, que tenía, tuvo muchos prisioneros españoles en la guerra de Filipinas, otro tema también que es bastante triste, que algunos llegaron a España, otros volvieron y otros no volvieron. Hablando de muchos miles de españoles que cayeron en manos de los insurrectos filipinos. Bueno, pues un general filipino parece ser que manda a Valer, les llega que en Valer hay una guarnición española que no la rinde nadie, o sea que aquello ya tal, y entonces parece ser que manda a un capitán de la Guardia Civil a hablar con los sitiados. Ni caso, tampoco fructifica la historia. O sea que no le creen, es decir, creen que se han pasado al lado filipino, que están amenazados, es decir, no se fían, y hasta que no tengan una prueba realmente tangible de que tienen que rendirse, que España ha perdido las Filipinas y que la situación es la que les cuentan, los españoles ni se plantean salir de la iglesia, pero es que ni se lo plantean. Cuentan después que los españoles en Nochebuena llegan a Navidades y celebraron la cena de Nochebuena con calabaza, hicieron un dulce de cáscara de naranja y con café. Pasa que el arroz, cuentan que se estaba acabando el arroz, es decir, ya las condiciones empiezan a ser muy, muy, muy complicadas, más de lo que lo eran hasta entonces. Siguieron cayendo soldados heridos, ya estamos hablando durante el mes de enero, sigue el asedio y nos metemos en febrero. Hemos quitado un mes de un plumazo, pero imaginaos un mes en aquellas condiciones. El 1 de febrero, el gobernador de Filipinas, que era el general de los Ríos, manda a un capitán de infantería, a un capitán Olmedo, a Valer, para que ordene rendirse. Ya se sabe en todos los sitios que en Valer hay un destacamento español y que no hay manera de sacarlo de la iglesia. Pero bueno, este general manda a este capitán para decir: vete para allá y a ver qué puedes hacer con aquellos, y que salgan, diles que salgan, que ya está bien. El capitán Olmedo llega allí, parece ser de paisano, y se presenta ante los españoles. Justamente esos días había muerto otro soldado, el soldado José Saús, había muerto de beriberi también. Imaginaos si se iban muriendo de la misma enfermedad, es decir, las situaciones de sanidad dentro de la iglesia eran absolutamente inexistentes. Bueno, pues llega este capitán Olmedo y va a parlamentar con los españoles, y se sube a la torre de la iglesia el teniente Martín Cerezo, el jefe del destacamento, y le dice al capitán Olmedo, dice: no, soy yo aquí el oficial al mando, dice, porque el capitán Las Morenas no recibe a nadie. Todos recordáis que el capitán Las Morenas haya muerto hacía ya tiempo, ¿no?
Toda su intención era no dar señales de debilidad absolutamente a nadie, ¿no? Entonces le dice que le cuente lo que tiene que contarle, que el capitán está abajo y que no va a salir a recibirle. El capitán Olmedo le dice al teniente Martín Cerezo que trae un mensaje del general de Manila y que tiene órdenes de entregárselo en persona al capitán Las Morenas. Entonces lo que hace el teniente Cerezo es simula que baja a la iglesia para hablar con el capitán y sube a la torre de la iglesia diciéndole que ha dicho el capitán que todo el mensaje que quiere darle que se lo dé a él, que está capacitado para recibir cualquier tipo de mensaje. El mensaje textualmente ponía lo siguiente, dice: habiéndose firmado el Tratado de Paz entre España y los Estados Unidos y habiendo sido cedida la soberanía de estas islas a la última nación citada, se servirá usted evacuar la plaza, trayéndose el armamento, municiones y las arcas del tesoro, ciñéndose a las instrucciones verbales que de mi orden le dará el capitán de infantería don Miguel Olmedo y Calvo. Dios guarde usted muchos años, Manila, 1 de febrero de 1899, Diego de los Ríos. Le llega el mensaje del general español diciendo que vete de allí, que ya está bien. Luego, cuando cuentan lo que hablan del teniente Martín Cerezo, no dudó en ningún momento que era falso, que el capitán Olmedo era un desertor y que había ido con los filipinos y que le estaban engañando, pero que ni lo dudaban. Es que realmente es increíble, o sea, estaban autoconvencidos de que se le iban a pegar y allí no había nadie que les convenciera de salir de la iglesia. Así que nada, leen el mensaje y le dice el teniente Martín Cerezo, sale otra vez al door, le dice al capitán, dice, vale, dice, ya lo ha leído el capitán, dice, ya se da por enterado y que coja el camino y que se vaya, que ya han recibido el mensaje. Así que, bueno, el capitán Olmedo, el enviado del general de Filipinas, de Manila, le dice a los españoles, dice, vale, dice, pide que una respuesta a ese mensaje. Dice, vale, dice, bueno, ¿cuándo va a llegar la respuesta del capitán, ¿no? Del supuesto capitán, que ya está, repito, que ya no estaba? Y le dice el teniente, dice, vale, dice, sí, te contestaremos, dice, cuando por la mañana toquemos llamada y si hice una bandera blanca te vamos a contestar. Así que al día siguiente, cuando está programado la respuesta al mensaje del capitán Olmedo, del general de Manila, se acercaron a la iglesia y la respuesta que tuvo el capitán español fueron que le empezaron a disparar. No le tiraron a dar, pero le empezaron a disparar alrededor. Me imagino, dijo, madre mía de mi vida. O sea, el tío, claro, se metió hacia el pueblo de Valer y dijo, ya me voy de aquí porque esto es imposible. O sea, realmente diría, madre mía, ¿con quién he topado, ¿no? Luego habló Martín Cerezo de que su desconfianza hacia este capitán Olmedo, dice, se desconfió y dice, bueno, luego hubo un juicio. Dice, bueno, ¿usted por qué desconfía de un tal? Dice, desconfíese porque iba de paisano, bueno, un militar de paisano, como un tío de paisano. Dice, no me creí para nada que era de los nuestros o que venía con buena fe, ¿no? Y que además él sabía que ese capitán Olmedo, porque Las Morenas se había contado, fueron compañeros de colegio. Y que el capitán este que llegó allí, cuando se puso en la iglesia, le preguntó al teniente Cerezo, le preguntó si era el capitán de Las Morenas, el capitán Las Morenas. Entonces dijo, si eran compañeros de colegio y me pregunta si soy yo Las Morenas, evidentemente no lo conoce. Es decir, es más, además cada argumento que ellos iban autoconvenciendo de ellos eran mucho más, se hacían todavía mucho más desconfiados. Realmente, si os fijáis, el razonamiento del teniente Martín Cerezo es lógico, ¿no? ¿Por qué no creyó a este capitán, no? Pero el caso es que, bueno, queriéndolo o no, seguían metidos en la iglesia. Estamos a final de febrero y ahí hubo un caso de un intento de deserción de 3 soldados españoles que fueron detectados. Hubo alguien que dio la pista y se pensó en fusilar, en hacer una ejecución de los 3 intentos de los 3 desertores, pero se optó por se les ató a unos postes en la sacristía, parece ser, y los dejaron allí. Lo que pasa que este intento de deserción, cuando ya quedaban tan pocos soldados, pero la verdad es que parece que afectó mucho la moral del teniente y del resto de los compañeros, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que a esta altura, después de lo que llevamos aquí, haya 3 tíos que se quieran marchar? Nos metemos ya en marzo, finales de marzo, ya cómo será el asunto que ya el propio Aguinaldo, es decir, el líder filipino independentista, que estaba combatiendo ya con los americanos en todas Filipinas, les llega a los oídos del tema de Valer. Ya lo sabía, pero ya dice, vamos a ver, ¿qué hacemos con estos tíos? Y el de Filipinas y demás. Entonces les cede un cañón más moderno, más potente a los sitiadores filipinos para acabar ya con la resistencia de la iglesia. Asientan el cañón en las cercanías de la iglesia, como pueden, porque los españoles tienen unas trincheras de avanzada que les permitía disparar sobre cualquier cosa que se moviera cerca.
Bueno, pues tuvieron la cuestión de que los artilleros filipinos que venían al mando del cañón, que son los que lo sabían manejar y que tenían, bueno, la puntería y tenían la instrucción sobre el cañón, son muertos por los que están montando el cañón, son disparados por los españoles y caen muertos los artilleros del cañón. Parece ser que, bueno, hace una serie de disparos, a la munición se les acaba, no piensan que le va a hacer falta más munición para acabar con aquella iglesia y se quedan sin munición. O sea, imaginaos la cuestión. O sea, también son cuestiones de suerte, porque realmente con un cañón un poco más potente empiezan a disparar contra una puerta en la iglesia y evidentemente lo sacan de allí. Pero hasta eso supieron defenderse y salieron y siguieron adelante con su resistencia dentro de aquellos 4 muros. Hablan que ya estamos en abril. Se les está acabando prácticamente, pues las judías se les acaban, dicen que se les acaba el tocino, casi se les acaba el café. Y llega un momento en que los sitiados, Martín Cerezo, se plantean la rendición porque es que no pueden aguantar más. Entre ellos creen que ya va a ser un deshonor, que esperan que llegue alguien de españoles a sacarles de allí, convencidos que España sigue en Filipinas, que siguen en guerra y que los filipinos van a ser barridos de allí, que van a salir de la iglesia. El convencimiento es tan grande que mantienen todavía, a pesar de esta situación, mantienen el tipo. Y por estas fechas ya llega un momento en que los españoles que hay en Manila, los políticos españoles, los gobernantes españoles, parece ser que por mediación del arzobispo de Manila contactan con las autoridades americanas, con los estadounidenses, para decir que por favor vayan a Valer y que consigan que la gente salga de aquella iglesia y que se rindan. Que alguien les cuente y dice, a ver, siguiendo leyendo los americanos. Y tal, se creen que esto se ha acabado. O sea, realmente ya no saben qué hacer, porque claro, además están en una gran distancia, como antes os comentaba, ya empieza a ser un mito lo de la gente que hay allí en Valer, ya empieza a ser, conocido que hay una iglesia aguantando. Más, imagino que estos rumores se van acrecentando, ya hasta el punto de decírselo a los americanos para que manden allí un barco y por favor que intenten traérselos para acá. Pensando que si no se rendían ante los filipinos, sí lo harían ante los americanos. Y dice, vamos a ver si mandando aquí a los yanquis, estos se salen de la iglesia de una santa vez. Así que los Estados Unidos mandan una cañonera, la Yorktown, que estaba sirviendo en la zona, y el capitán del barco llevaba un mensaje para entregárselo en mano a los españoles para convencerles de que dejaran ya de resistir y que abandonaran la iglesia. Pues imaginaos, llegó el barco a la bahía de Valer, dispararon los cañones, ¿no? los americanos para dar que estaban allí, y los españoles interpretan aquellos cañonazos como un barco español que viene a rescatarles. Y ten en cuenta que el barco empezó a iluminar con sus reflectores la costa, a intentar investigar a ver dónde estaba la iglesia, no sabían exactamente dónde estaba, y los españoles lo toman como unas señales de un barco español que les viene a liberar. Y parece que esa noche ni duermen, ya están en un grado de emoción y de alegría que ni os cuento. O sea, por fin, ya dicen, teníamos razón, los españoles están aquí, o sea, hemos aguantado aquí porque ya los tenemos aquí al lado. Bueno, pues los americanos desembarcan en la bahía de Valer, parece que tienen hacen un parlamento con los filipinos, con los cuales estaban en guerra, no lo olvidemos, y les cuentan que vienen a sacar a los españoles de allí. Parece ser que los filipinos les ponen tantas facilidades a los americanos para cumplir esa misión, que los americanos sospechan, dicen, no puede ser. De hecho, se tiene una emboscada filipina porque parece que les facilitan mucho, demasiado les facilitan la cuestión para llegar a Valer y llevarse a los españoles. Así que el capitán del Yorktown lo que hace es, dice, vamos a ver realmente cómo están en Valer. Entonces quiere mandar 2 personas, dos militares, a que en silencio, a escondidas, sigilosamente, se acercan hasta el pueblo de Valer y vean qué hay allí, si están los españoles, si no están, cuántos filipinos hay, es decir, un poco una labor de espionaje sobre el lugar, y para distraer a los filipinos que les puedan a estos entorpecer la misión, manda una lancha por el río que desemboca en la bahía de Valer, manda una lancha armada con una ametralladora, manda muy bien armada, para que los filipinos acudan a por esa lancha y mientras los otros hagan una incursión y informen de lo que pasa en Valer. Con la mala suerte de que la lancha es sorprendida en una emboscada de los filipinos, parece que hay muertos ahí y tal, entonces son detenidos los americanos que iban en esa lancha de señuelo y son apresados. Al día siguiente el barco sigue allí y parece que el teniente Martín Cerezo lo coordina a los españoles a disparar una serie de descargas como a tipo de señal para que el barco sepa que están vivos. Entonces llegó la siguiente noche, el barco seguía fondeado en la bahía, parece que lanzaba con los focos iluminaba la zona, los españoles intentaron responder a las señales de aquel foco con unas antorchas, pero evidentemente, a medianoche se apagaron los focos del barco y el Yorktown abandonó la bahía de Valer
Y los españoles se quedaron, pues evidentemente, imaginaos la decepción y la angustia, ¿no?, de ver que como aquella posibilidad de salir allí se les iba. Y parece ser que los dos americanos que bajaron para informar de cómo estaban los españoles, parece ser que se acercaron lo suficientemente a la iglesia, a la zona del pueblo, como para escuchar los gritos de los españoles, y entonces comunicaron que había españoles en Baler rodeados por filipinos. Por lo menos, las noticias en Manila fueron esas. Resulta que llegan los americanos que detuvieron de aquella lancha. Hubo 2 o 3 muertos, por lo visto, en aquella emboscada. Varios heridos. Bueno, pues son apresados por los filipinos, los americanos. Recuerdo que estaban en guerra. Pues cuenta uno de los marineros americanos que fue apresado, cómo los filipinos les ofrecen. Dice, vamos a ver, si conseguís que estos tíos salgan de la iglesia, les conté lo que queréis, les prometieron bajo palabra que les dejaran marcharse tranquilamente a Estados Unidos, o les embarcaban a Manila, donde fuera. Es decir, por favor, si les convencéis, os vais todos, los españoles, vosotros, y nos olvidamos, y aquí no ha pasado nada. O sea, fijaros, el grado ya de desesperación de los filipinos. Dice, por favor, decir que se vayan. O sea, os lo pido, por favor, a americanos o quien sea, llevaros aquí a estos tíos, que es que ya no llevamos aquí, ya vamos para un año, y no hay manera de sacarlos de la iglesia. Total, que los americanos... parece ser, claro, aceptan, y bueno, si conseguimos convencerles, pues qué fenomenal, y nos vamos todos de aquí. Ven la situación. Entonces parece ser que cuentan los españoles, evidente, que esto es cierto, porque luego cuando cuentan dicen que estaban un día vigilando, bueno, en sus labores de vigilancia de la iglesia, y ven como de las trincheras filipinas sale un tío con una bandera americana. Entonces dicen, ¿este tío qué hace aquí? O sea la sorpresa de todo, dice, se llama entre y dice, oye, fulano, Pepe, ¿tú estás viendo aquello? Dice, es una bandera americana. O sea, luego lo contaron los españoles cuando ya cuentan todo lo que pasó, cómo les sorprendió aquello. Bueno, ya cuando sale detrás de la bandera un tío vestido de marinero americano, y llega allí y les dice que tiene un barco preparado en la bahía para llevárselos a todos a España, y que pongan las armas, que la cosa está acabada. Pues los españoles, ¿cómo reaccionan? Pues le llamaron al americano de todo menos bonito. O sea, lo visto, le llamaron absolutamente de todo, y empezaron a dispararle, no a dar, como pasó la otra vez, disparos de intimidación, ¿no?, para que se fuera de allí y se fuera con el cuento a otra parte. O sea, imaginaos, ya eso era imposible. O sea, los filipinos dirían, bueno, ¿qué les decimos a estos tíos para que ni americano, ni el barco, ni sus compatriotas, ni los curas, ni los frailes, ni mensajes? Aquello era imposible, ni el capitán de la Guardia Civil, ni nadie. O sea, eso ya era imposible. Era un estado ya de obcecación tan grande que ya los filipinos, evidentemente, no sabían por dónde meter mano al asunto. Bueno, pues el barco americano llegó a Manila y comunicaron que la misión, pues, no había tenido éxito, porque no habían logrado, pues eso, contactar con ellos, y que nada, que seguían los españoles, sabían que estaban allí, y que seguían aguantando en la iglesia bajo no se sabe qué condiciones. Estamos acabando mayo, y parece ser que hubo varios intentos ya de asalto de la iglesia de los filipinos bastante serios. Es decir, ya se imaginaban que los españoles no pueden estar con muchas fuerzas. Los españoles se estaban alimentando ya hacía tiempo de un poquito de arroz. Prácticamente comían caracoles que había por la zona, cazaban algún perro, gatos, pues pájaros. El fuego sobre la iglesia ya era constante. De hecho, en estos días, parece que el día 7 de mayo murió el soldado Salvador Santa María, otra baja española de otro soldado muerto por disparo de los filipinos. En uno de los bombardeos con los cañones filipinos que ya tenían apuesto en la zona, parece que derriban la zona donde estaban presos los tres desertores que intentaron desertar hacía tiempo, y uno de ellos escapa, un tal alcaide. Este alcaide se ofrece, fijaos el odio que llevaba dentro de sí ese hombre, que se ofrece para ser artillero del cañón que está disparando sobre la iglesia de Baler. Y de hecho los españoles ven cómo ese soldado es el que se pone a manejar el cañón para efectuar los disparos. Realmente lamentable. Y el problema es que este fugado les puso al día a los filipinos de la situación interior en la iglesia. Es decir, les puso al día. Sabían que no quedaban alimentos, sabían que estaban enfermos, sabían que había un plan de los españoles para intentar huir hacia el bosque y escapar. Lo mismo que hicieron salidas esporádicas. Uno de los planes que tenían preparados es, en el momento que se les acabaran los alimentos y tal, era salir hacia el bosque para intentar huir de allí, pero a través del bosque. Bueno, pues todo esto se lo contó el desertor a los sitiadores, con lo cual, bueno, pues las opciones de salir de allí de los españoles se veían muy, muy restringidas. El día 20 de mayo muere el soldado Marcos José Petana,
Esos días de mayo también intentaron asaltar los filipinos la iglesia por una serie de unas paredes. Los españoles se defendieron, parece ser que disparando y echándoles agua hirviendo con unas cañas por encima de los muros. Bueno, y ahí la sucesión ya de acontecimientos en el intento filipino por tomar la iglesia ya son constantes. Saben que están debilitados y fuerzan la situación, ¿no? Bueno, el 29 de mayo de 1899, estamos casi para cumplir un año del sitio. Bueno, hay una serie de combates, siguen atacando la iglesia, realmente ya las cosas están muy complicadas y cuentan que los que estaban atacando, los filipinos que atacaban la iglesia, pues pararon el fuego y sacaron una bandera española, y detrás de la bandera apareció un militar español. Se acercó hacia la iglesia, era un militar español con uniforme. Era el teniente coronel Aguilar, que había sido mandado otra vez por el general de los Ríos a intentar sacar a aquellos cabezones de la iglesia de Valer. Ya no sabían qué hacer. Entonces mandó a este teniente coronel y se fueran con él a Manila y dejaran aquello ya tranquilo. Le dijo el general de los Ríos al teniente coronel, le dijo que textualmente, dice: con el destacamento de Valer o sin él, regresará a Manila el día 2 de junio a más tardar, puesto que él se embarcaba el 3 hacia España. La gente se estaba yendo ya. O sea, vamos a ver, es que es increíble. O sea, decir, bueno, vete por ellos a ver si les convences. Es que ya nos vamos. O sea, es que nos vamos ya y se van a quedar en la iglesia. O sea, no sabían ya, estaban, claro, una desesperación absoluta por en cierto modo, sabían la situación de aquello, o pueden imaginarse la situación de aquel puñado de hombres, ¿no? Bueno, pues mandó a este teniente coronel a intentar convencer a los sitiados, y había ido hasta allí en barco. Había llegado en un barco y, como decimos, desembarcó en Valer y bueno, se acercó a la iglesia. Y le dice que le trae un mensaje del general de los Ríos, otro mensaje del general de los Ríos, y Martín Cerezo dice que no se fía de lo que le dice. Entonces le dice el teniente coronel: mira, vamos para que veas que traigo un barco conmigo, o sea, que no vengo de los filipinos, que traigo un barco. Pues el Uranus, que era el barco que él traía, que era un carguero, dice: lo voy a anclar en la bahía de Valer y dispararemos un cañón para que veas, bueno, que venía en un barco. Es decir, que no estoy inventando nada, que es un barco español que tienes en la bahía y que mañana a la mañana a X horas hacemos un disparo de señal y sabes que no te estoy engañando, que somos militares españoles y que estamos aquí tal. Bueno, entonces cuenta, después de esta conversación, cuenta Martín Cerezo que cuando luego cuenta lo que pasa, dice que él está convencido que tanto él como el general de los Ríos se habían pasado a los filipinos. Imaginaos ya la paranoia, o sea, es increíble. O sea, que él decía que no se lo creía, lo que estaban contando. Y efectivamente, al día siguiente, parece que en el 30 de mayo, este buque español hace una serie de disparos desde la bahía, y al rato aparece el teniente coronel otra vez ahí en Valer, a la iglesia, y dice: mira, ya hemos disparado, el barco es español, tal. Entonces el teniente Martín Cerezo le dice al teniente coronel enviado que haya visto la embarcación desde la torre de la iglesia, y que le dice que no se trata de ningún barco español ni de ningún mercante, sino que es un barco, es una maqueta construida por los filipinos para que pareciera un barco, y que estaba movido, o sea, poco menos que dijo que lo movían por dentro del agua, lo habían puesto y lo estaban moviendo los filipinos desde el agua, o sea, andando, empujándolo, o sea, que era una maqueta de madera. O sea, ya, bueno, impresionante. O sea, si os fijáis, ya la situación empieza a ser ya absolutamente extrema. ¿Qué capacidad de autoconvencimiento tenían los españoles para no creerse absolutamente nada de lo que les contaran? Así que el teniente Martín Cerezo le dice al teniente coronel que no le dice eso que piensa, que es una treta, sino le dice: no cabemos todos en el barco, tenemos mucha munición, tenemos muchos víveres, y como la orden es salir de aquí con todos los pertrechos, ese barco no cabemos todos. De alguna manera primero, no me fío de ti, segundo, decir, dar a conocer a los de fuera que tenían munición y alimentos para aburrir. Era una manera también de mostrar una situación de fuerza que evidentemente no existía. Pues el teniente coronel Aguilar continúa intentando convencer a los españoles. O sea, parece que después de que dice vete y tal, sigue. Entonces parece que comentó el teniente coronel, ya cuando se va allí y embarca en el barco español, ya los deja ya por imposible. Dice: no me voy de aquí, ya os quedáis allí a hacer lo que os dé la gana. Cuando se monta en el barco, parece ser que hace una serie de reflexiones que textualmente nos ha llegado hoy, y dice: mis esfuerzos han tropezado con una obstinación jamás vista. Pues llega el teniente coronel a Manila y le informa a su general de lo que ha pasado. Entonces el general le manda un telegrama al ministro de la guerra. Claro, porque ya era un tema prácticamente de Estado, es decir, vamos a sacar a estos hombres de allí. O sea, entonces le dice en el telegrama, o sea, de una manera telegráfica, ¿no? Como que le cuenta el general al ministro de la guerra. Le dice textualmente: regresó el Uranus con teniente coronel Aguilar, que estuvo en Valer y convenció filipinos sitiadores, embarque de destacamento con todos honores de guerra. Pero teniente Martín, jefe del mismo, negóse en absoluto abandono Valer a pesar de mis órdenes y razonamiento jefe del Estado Mayor.
Personalmente daré cuenta a vuestra excelencia de motivos, se cree todo esto obedece. Y es que llegó a pensarse, luego se llegó a pensar que eran sediciosos, que eran rebeldes los españoles, que eran soldados que se habían sublevado contra su jefe, contra el capitán Las Morenas, que habían asesinado, que se han quedado con la caja, una serie de dinero que hay allí. Es decir, ya llegaron a dudar de la realidad de la motivación de los españoles, porque no era normal. Es decir, ya se sospechó y corrieron rumores de que esos españoles estaban allí porque habían asesinado a sus mandos, estaban allí, tenían miedo que se les fusilara tal. O sea, fijaros ya los rumores que corrían por Manila, porque aquello era imposible, o sea, aquello no tenía ni pie ni cabeza. Y tras la respuesta del ministro de la Guerra al general de Manila, textualmente le dice que los defensores de Valer están locos de remate. Y nos acercamos ya al desenlace porque afortunadamente el teniente coronel Aguilar, antes de marcharse, les dejó un paquete de periódicos. En su afán de convencer a los sitiados, les dejaba periódicos, dejaba de todo, muestras de decir, mira, chicos, salid de ahí, que esto se acabó hace ya mucho tiempo. Y vais ya, esto es que no tiene sentido. Tal. Entonces, lo que hace es dejarles un taco de periódicos en la puerta de la iglesia que recogen los sitiados, los meten para adentro. Eran ejemplares del periódico El Imparcial, el periódico madrileño. Y entonces parece que uno de los sacerdotes y el médico Vigil de Quiñones lo ven y creen que son auténticos. Y dice, esto no puede ser una imitación. El teniente Martín Cerezo los compara con otros y él sigue viendo que aquello es que son falsificaciones, que son muy buenas las falsificaciones, pero que son falsificaciones que les quieren hacer salir de allí. O sea, sigue con el tema. Y ya esos días se baraja la opción de salir por el bosque y huir por el bosque e intentar salvarse, pues huyendo de la iglesia. Y de hecho fijó esta acción de salida por sorpresa y huida para la noche del 1 de junio. Y cuenta que esa misma mañana, antes de iniciar la huida por la noche, primero fusiló a los dos desertores. Reparte toda la munición que queda entre los soldados porque van a salir de allí y van a internarse en el bosque. Evidentemente se quitó el lastre de los dos traidores. Y esa mañana, antes de salir, la mañana anterior, parece ser que después de tener ya todo preparado para el intento de huida a través del bosque, el teniente Martín Cerezo empezó a leer los periódicos que había dejado el teniente coronel Aguilar eso que habían dejado por dentro, que los dio como falsos. Empezó a ojearlos a ver, a distraerse, ¿no? A pasar un poco el rato para hacer tiempo. Y entonces, milagro, encuentra en un pequeño artículo en el que venía, afortunadamente, los destinos de los militares, en el periódico. Fijaros, qué curioso, pero venían entonces en aquella época los destinos que iban tomando los militares después de la guerra. Salía como que el teniente, un amigo suyo, el teniente Francisco Díaz Navarro, había sido destinado a Málaga. Y resulta que este teniente era muy amigo suyo y una vez habían hablado que le dijo, mira, yo cuando esto acabe, iba a pedirte el traslado a Málaga con mi familia, o sea, un secreto, una confesión, ¿no?, que le hizo en un momento dado. Dice, mira, yo me voy a Málaga con mi familia, cuando esto acabe, mi ilusión es irme a Málaga, tal. Y entonces vio en Martín Cerezo que su amigo, el teniente compañero Francisco Díaz Navarro, salía destinado en Málaga. Claro, leyó aquello y dijo, esto evidentemente no lo ha falsificado nadie, esto es real. O sea, es que mi amigo me dijo que se iría a Málaga y aquí sale destinado como sale destinado a Málaga. Claro, automáticamente se dio cuenta de que todo lo que habían contado pues era verdad, que la guerra había acabado. Convocó automáticamente una reunión con sus hombres y que preguntó, ¿qué hacemos? Unos decían que había que seguir intentando escapando, que no se fiaban de la reacción de los filipinos cuando se rindieran. Otros decían que había que rendirse, que la cosa estaba clara, que la guerra había acabado hacía muchísimo tiempo, según leyeron en los periódicos, que la cosa no podía seguir así. Y consideran que, reúnen a los soldados, también opinan, y se acuerda que la decisión más acertada será rendirse. Así que se sacó bandera blanca en la iglesia de Valer. Se pidió que enviaran un emisario a los filipinos. Los filipinos dirían, ¿y ahora qué cargan estos? Y pidió el teniente Martín Cerezo que se presentara el teniente coronel Aguilar, el que había ido a dejar los periódicos, el último tal, que quería hablar con él. Los filipinos le dijeron que ya se había ido hacía días y que había vuelto a Manila. Así que pidió que se le presentara ante él el mando de los sitiadores filipinos, que era un tal Simón Texon. Martín Cerezo salió de la iglesia, dijo que se rendían y redactó unos términos de rendición que son los siguientes:
Primera, desde esta fecha quedan suspendidas las hostilidades por ambas partes beligerantes. Segunda, los sitiados deponen las armas, haciendo entrega de ellas al jefe de la columna sitiadora, como también de los equipos de guerra y demás efectos pertenecientes al gobierno español. Tercera, la fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, siendo acompañada por las fuerzas republicanas a donde se encuentren fuerzas españolas o lugar seguro para poderse incorporar a ellas. Cuarta, respetar los intereses particulares sin causar ofensas a personas. Pues esto es lo que se firmó, cuando capituló la fuerza española. Habían pasado 337 días desde el inicio del asedio. Los filipinos aceptaron las condiciones de los españoles, evidentemente. Por fin salían los españoles, me imagino que estaban más contentos que nadie. Y bueno, y salieron de aquella iglesia, salieron 35 soldados, 35 personas, incluyendo a los 2 curas franciscanos que se habían quedado allí. Durante este tiempo murieron 19 soldados españoles y 6 desertaron. Pero el sitio de Baler había terminado. Bueno, pues se firmaron la capitulación y entregaron a los españoles las armas. Parece ser que la relación del pueblo de Baler con los españoles fue amistosa y de reconocimiento absoluto de lo que habían hecho. Y lo único que pusieron los filipinos fue que los 2 misioneros españoles, esos 2 famosos misioneros, que se quedaran allí. Se quedaran allí porque el pueblo de Baler demandaba curas para seguir con sus rezos, con sus misas, y entonces dijeron que los curas, que por favor que se quedan allí, los españoles serían trasladados a otra ciudad, pero que los curas de momento que se quedan allí. El 7 de junio de 1899 salían de Baler, escoltados por los filipinos, Martín Cerezo y sus soldados. Tras casi un mes de viajes complicadísimos y de 1000 vicisitudes que iban andando, llegaron a la capital filipina, que era Tarlac, donde estaba el cuartel de Aguinaldo. Recordamos otra vez que estaban en guerra con Estados Unidos, y reconociendo a los españoles lo que habían hecho, les entregó dinero a los soldados, les alojó en las mejores casas, les dio de comer todo lo que quisieron y les dio una copia de un periódico en el que el propio Aguinaldo había hecho una referencia a los españoles, de un decreto, publicó un decreto en un periódico que había sacado el 30 de junio, con el siguiente texto: habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Baler, por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanzas de auxilio alguno han defendido a su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo a disponer lo siguiente. Artículo único. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino, por lo contrario, como amigos, y en consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Dado en Tarlac a 30 de junio de 1899, el presidente de la República de Filipinas, Emilio Aguinaldo. Con esto se dice todo. El reconocimiento de tu enemigo, del líder de la insurrección, como este reconocimiento viene a dar muy a las claras luz al enorme hecho que sucedió en la iglesia de Baler. Y llegaron a Manila, donde fueron conducidos con todo tipo de honores y expectación, ¿no? Fueron alojados en Manila, recibieron un montón de homenajes. Parece ser que allí en estas recepciones que se le dio a los españoles coincidieron el teniente Martín Cerezo y el teniente coronel Aguilar, y parece ser que el teniente coronel Aguilar le dio toda la razón al teniente. Dicen, no has hecho perfecta, estaban reconocidos como auténticos héroes. Incluso los que intentaban convencerles dijeron, bueno, es increíble, ¿no? O ya me imagino que sea un encuentro súper emocionante ver, ¿no? Pues ver cómo luego hablaron y cómo se encontraron y cómo, esos cambios de impresiones, ¿no? Después de este hecho tan absolutamente singular. Es un hecho que es único, realmente. Se abrieron suscripciones, parece que se hizo una obra de teatro para, que con lo que se sacara de beneficios iba a ir a los bolsillos de los españoles. Y mientras todo esto sucedía, evidentemente, para aclarar la situación y lo que haya pasado allí, lo que se hace es que el ministro de la Guerra ordena, cuando se entera que ya han salido de Baler, ya me imagino que todo el mundo respiró y dice, bueno, por fin, ya era hora. Y lo que hace el ministro de la Guerra es decretar que haya una instrucción, que se haga un expediente judicial para aclarar qué pasó, qué ha llevado a estos hombres a estar un año ahí encerrados. Se nombra un instructor del caso, que toma declaración a todos los supervivientes,
Entonces el juez instructor lo que concluye después de cerrar el expediente, dice: no hubo acto delictivo alguno, y sí un extraordinario heroísmo. Bueno, y este es el telegrama que envió el general español al ministro de la Guerra, ya digamos, con las conclusiones después de acabar con el expediente, ¿no? De una manera telegráfica. Recordemos que es un telegrama. Y de esta manera tan escueta le dice al ministro de la Guerra, dice: el jefe del destacamento de Valer no cumplimentó las órdenes del capitán general por no creerlas verídicas y haberse ya tratado de engañarle. Desarrollada una epidemia de beriberi, en destacamento por malas condiciones, falleció el cura párroco, el capitán Las Morenas, el teniente Juan Alonso y 18 de tropa. Sus narraciones satisfactorias. Opinión pública muy levantada en favor del destacamento que capituló el 2 de junio por falta de víveres. Telegráficamente es lo que le comunica al ministro de la Guerra el general español. ¿Qué pasó después? Pues que en julio, a últimos de julio de 1899, se embarcan los supervivientes de Valer y llegan a Barcelona el 1 de septiembre de 1899. De ahí fueron a Madrid, donde fueron recibidos, imaginaos cómo los pudieron recibir esta gente. Se había incluso mitificado, ¿no?, el hecho, evidentemente, después de una gran derrota. Bueno, pues esto venía un poquito este hecho venía un poco a mitigar un poco el desastre social y anímico que sufría España en aquellos momentos, ¿no? Y bueno, pues se hicieron pues muy famosos. Hace que le recibió un representante de la reina, María Cristina, le recibió el ministro de la Guerra. Bueno, fue un recibimiento de estos hombres pues realmente como se merecían. Y para finalizar, bueno, pues ¿qué pasó con los cuerpos de los fallecidos en la iglesia de Valer? Parece que 4 o 5 años después, en 1903, hubo un fraile, un cura, que exhumó los cadáveres de los enterrados en la iglesia de Valer, los embarcaron en un barco español junto con los restos de otros muertos en la batalla de Cavite, eran marineros. Fueron trasladados los restos a España, los restos de los marineros los llevaron a Cartagena, y los restos de los que se exhumaron en Valer los llevaron al cementerio de la Almudena de Madrid, a un mausoleo que recuerda a los héroes de Cuba y Filipinas. Años más tarde se enterraron allí también los restos de Martín Cerezo y del médico Vigil de Quiñones. Cuando murieron estos dos hombres, pues pidieron que se les enterrara con sus compañeros, ¿no? Y fueron enterrados en Madrid, en el cementerio de la Almudena. El teniente Martín Cerezo y el capitán Las Morenas recibieron la Cruz Laureada de San Fernando. La viuda de La Morena recibió una pensión, el teniente fue ascendido, el médico recibió una cruz de primera clase, y todo el resto de los soldados de Valer recibieron la Cruz de Plata del Mérito Militar, con distintivo rojo, y una pensión mensual vitalicia para cada uno de ellos. Y la misma pensión de estos soldados la recibieron pues las viudas de los soldados que murieron en Valer. Bueno, pues la guerra acabó. Los héroes de Filipinas volvieron y bueno, vamos a ir terminando el capítulo. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias? Ya volvemos un poco al tema histórico. ¿Qué consecuencias se derivaron de esta guerra, de estos sucesos? Cuando acabó la guerra se firmó el Tratado de París. España perdió Guam, Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Estados Unidos, como comentamos al principio, se convirtió en esa potencia que iba a controlar pues todo el Caribe, era para ellos, que se empezó a expandir hacia Asia. Construyeron el Canal de Panamá en 1914. Las potencias europeas y Estados Unidos pusieron sus ojos en China. Si os acordáis de la película de 55 días en Pekín, bueno, pues ese es el periodo histórico que estamos hablando. Y todo esto pues fue detenido por la Primera Guerra Mundial. Realmente la Primera Guerra Mundial fue lo que puso freno a esta expansión por China, si no, pues otra cosa hubiera ocurrido. En cuanto a Cuba, los americanos la abandonaron en 1902. En Filipinas, después de la conquista americana, parece que se le dio una pequeña autonomía a los filipinos en 1907. Y Filipinas fue independiente en 1946, después de la Guerra Mundial. Puerto Rico, como sabéis, pues es un estado libre asociado a los Estados Unidos, es decir, prácticamente es como si fuera norteamericano. Y nos vamos un poco a qué consecuencias hubo en España sobre del desastre del 98, porque realmente fue un desastre. En cuanto a consecuencias demográficas, pues se calcula que en las guerras, no solamente en la guerra con Estados Unidos, en las guerras de insurgencia, de independencia de Cuba, Filipinas, de Puerto Rico y la guerra con los norteamericanos, más o menos se calcula que hubo muertos españoles unos 120.000.
De estos 120.000, la mitad eran soldados. ¿Consecuencias sociales? Pues que la mayoría de los muertos, como suele ocurrir, pues eran de las clases más bajas de la sociedad. Económicamente, pues supuso el final de esta guerra supuso una subida de precios enorme, porque pues todo se encareció. Se perdieron todos los ingresos que venían de Cuba, de Filipinas, lo que se vendía de azúcar, de cacao, el tabaco, pues todos esos productos ahora tenían que comprarse en los mercados internacionales, con lo cual el precio se multiplicó, ¿no? Políticamente, pues peor de lo que estábamos es imposible. Muchos políticos pues quedaron tocados por el desastre del 98. En cuanto al ejército, pues sufrió un desprestigio tremendo. Es decir, fue probablemente la institución más dañada después del 98. Y la sociedad, las causas... ¿Cómo quedó la sociedad tocada psicológicamente? ¿Cómo quedó la sociedad española? Pues fue un trauma nacional enorme. Hubo una sensación de inferioridad. Hay una impotencia, una desmoralización tremenda. España deja de ser una potencia mundial, evidentemente. Intelectualmente, pues el desastre del 98 pues creó un montón de corrientes críticas, unas reflexiones, ¿no?, sobre España, una pesadumbre, ¿no?, grande. Tenéis, lo conocéis, la generación del 98, ¿no?, a Unamuno, a Baroja, a Ramiro de Maeztu. La gente buscaba pues una solución a los males que tiene España y se proponía por eso regenerar todo, es decir, a partir de cero. Vamos a ver si esto lo arreglamos entre todos, ¿no? Bueno, y al final de este podcast voy a poneros una canción que forma parte de la película que se hizo en los años 40 sobre los últimos de Filipinas. La canción se llama Yo te diré, es una habanera, ya la palabra habanera ya resume el sentimiento de este tipo de música. Cuando canta esta mujer, es una mujer que canta en una cantina allí en Baler. Para disminuir la moral de los soldados españoles, pues los filipinos mandan la gente a cantar, ¿no?, mujeres a cantar para hacer sentir añoranza de España, una treta filipina para que los españoles se queden encandilados con esa voz, ¿no?, con esa canción, les haga sentirse tristes. Ahora cuando acabemos, la canción que va a sonar va a ser esa, Yo te diré, que se produce, pues ya os digo, en una cantina de Baler, imaginaos a todos los soldados españoles pues mirando a aquella mujer cantando esa canción, ¿no?, y poco más. Y bueno, terminamos. Hoy hemos hablado de un periodo muy difícil, pero nos vamos a quedar con aquellos hombres de Baler. Hombres que bien pudieron ser algunos de nuestros bisabuelos o abuelos. Y a ellos les tocó nacer entonces y actuaron en consecuencia. A lo mejor nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Yo creo que sí. Y por eso merecen nuestro recuerdo, nuestro respeto y contar lo que hicieron, ¿no? Porque les tocó vivir aquella época. Esta gente cumplió con su deber. ¿Por qué? Por espíritu de grupo, por patriotismo. ¿Qué más da? No importa. A esta gente les unía un enorme pasado, la carga del pasado de la historia, una historia común. No hay que buscarle más razones. Y ellos nos legaron esta historia que es una bonita historia. Así que este capítulo pues se lo dedicamos a los españoles muertos en aquellas guerras, pero muy especialmente hoy dedicamos este programa a ese pequeño grupo de soldados que se rindió con dignidad y arrió la última bandera española en ultramar, y a los que se conoció como los últimos de Filipinas. Ha sido un placer contaros esta historia. Hasta pronto. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Memorias de un tambor.